soy, A veces le toca a uno, a veces le toca a otro, viejo. No nací de un repollo. ¡Basta con ese modelo de país! Va a votar más pensando en el futuro que en el pasado. Estamos a full, duro y parejo. Necesitamos ganar las elecciones. Lo que vamos a representar lo representamos igual, por adentro, por afuera. No a las políticas neoliberales. Discutir ideas. Una vuelta más, otra vuelta más. Garrote, garrote, garrote. ¿Cómo estamos hoy, Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. Y a los demás parecen... Para volver a comer. Más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, Hoy es el día, es nuestro primer encuentro formal en esto que es el acto del lanzamiento de nuestra campaña. Nuestra campaña. Qué bien que suena, ¿no? Yo quiero pedirles a quienes están allí atrás, que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, una sola cosa: que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. No saben qué lindo que es arrancar esta nueva etapa en un lugar que es nuestra casa. No hay mejor defensa en democracia que el ejercicio del voto ciudadano, el voto de cada uno de ustedes. Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. Esta idea y este proyecto compartido que hemos concebido entre estas fuerzas políticas, viendo y advirtiendo sobre la necesidad de construir una alternativa que nos devuelva la esperanza. Al momento que haya que votar, se van a cumplir 2 años del gobierno, más o menos, y no hay duda que son pocos los que ganaron en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Son muy pocos los ganadores, aquellos a los cuales la vida les haya cambiado para mejor. ¿Sí? ¿En qué me baso para decir esto? En los indicadores económicos que ustedes ya conocen y si no, en la realidad cotidiana. ¿Sí? Aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, bajó el consumo. Son pocos los ganadores de estos 2 años. La primera elección de Mauricio Macri fue una elección en la cual logró el 35% y por adentro del gobierno están diciendo que sumados todos los distritos y promediando aspiran a conservar ese 35%. En la práctica están admitiendo que va a haber un 65% de los votos totales que van a ser votos opositores. Ahí es donde viene la pelea que nosotros estamos empezando a analizar y que vamos a analizar a lo largo de esta noche en tercera posición. ¿Cómo se va a dividir el voto opositor? ¿Cómo se va a dividir el voto bronca? Si el 35% fue la primera vuelta y después Macri agrega un 15% más, ¿qué va a pasar con ese 15% que votó a Macri en segunda vuelta? ¿Va a volver a darle un crédito al gobierno? ¿Va a confiar en que esto va a mejorar o va a darse vuelta y elegir otras opciones? Por ahí me parece que pasa la cuestión del proceso electoral largo que arranca hoy, que tiene su primer round en las PASO y que después tendrá su segundo y definitivo round en las elecciones generales. Hay mucha gente disconforme con lo que pasó en este momento, pero también hay mucha gente disconforme con lo que se supo, se sabía y tal vez se siga sabiendo sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay tradición en la Argentina como para apoyar nuevas opciones, como para ir por las avenidas del medio, la izquierda y las otras opciones. No parece que la historia reciente demuestre eso, pero también lo podemos discutir. Lo que va a estar en juego, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es a dónde va el voto de la bronca. El voto de la bronca, ¿en qué se va a traducir? Piensen que el fiel de la balanza, que
perdió el kirchnerismo y que se fue hacia Sergio Massa primero y después en una segunda vuelta hacia Mauricio Macri, es una cantidad de gente fácilmente precisable. Son obreros industriales que mejoraron su nivel adquisitivo, pero que seguían hackeados por la falta de respuesta del kirchnerismo a lo que se llama las demandas de segunda generación. Mala calidad en la educación pública, mala calidad en el transporte, mala calidad en la salud, cosas que no terminaban de satisfacer y que hicieron, y la inseguridad, por supuesto, que hicieron que esa gente que tal vez había votado en mandatos anteriores al kirchnerismo, en la variante Néstor, en la variante Cristina, después se diera vuelta y votara en 2013 a Massa y después terminara votando a Massa o a Macri o a María Eugenia Vidal en el 2015. Esa gente renovará el crédito o perdonarán a Cristina y volverán. Eso es lo que está buscando Cristina. Cuando Cristina hoy en la campaña electoral dice, escuchemos a la gente, y busca hacer esa comparación que va a ser el eje de su campaña de cómo estaban antes y cómo están ahora, lo que busca es que los que alguna vez la votaron frente a lo que pasó en este tiempo vuelvan a votarla. Pero ahí está la pelea con Sergio Massa. ¿Cómo se planta Sergio Massa diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver ni con el gobierno de los ricos ni con el gobierno de los ladrones y entonces quieren conservar, quieren seguir siendo los terceros en la pelea? El gobierno busca polarizar, Cristina busca polarizar con el gobierno, pero por ahí viene el asunto. El gobierno podrá renovar o no su caudal electoral con las promesas y las cosas presentadas. ¿Qué podrá exhibir María Eugenia Vidal? Bueno, cierta pelea contra la corrupción de la policía bonaerense. La cuestión de la inseguridad, más o menos, uno dice, bueno, las estadísticas en materia de inseguridad siempre son peleadas, siempre son dudosas. Hay que ver si alguien vota porque haya mejorado la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Va a poder ostentar algún grado de obra pública más prolija que la que hizo Daniel Scioli en su momento y tal vez pueda seducir a algún grado de clase media que si sigue cobrando un sueldo y no pierde el laburo, pueda acceder a una vivienda con un crédito hipotecario. Por ahí va a pasar lo que va a poder mostrar el gobierno. Pero los que perdieron o los que ideológicamente no tenían nada que ver con el gobierno y los que perdieron en estos años, ¿a quién van a votar? Ahí se va a dirimir la suerte del gobierno. Y después van a venir todos los análisis sobre si el gobierno pierde, qué pasa, y si el gobierno gana, qué pasa, y si va a venir un ajuste, no va a venir un ajuste. Pero lo que arranca hoy, me parece, la parte más interesante de lo que arranca hoy es esta, la pelea por el voto bronca. Hay una cantidad de gente que seguramente votó a Mauricio Macri. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a renovar el crédito en las diferentes opciones que presenta la Alianza Cambiemos en todo el país o no? Y los que no renueven el crédito, ¿qué van a hacer? ¿Van a perdonar a Cristina o van a buscar nuevas opciones? Por ahí pasa la cosa. Hoy arranca la campaña electoral para las PASO. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Todos sabemos. Tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No, 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 no. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo. Un voto en defensa de ustedes mismos. Quiero decirles que ese voto, que debe ser claro, es un voto que todos sabemos cuál es el voto más directo, más contundente, el que el gobierno va a escuchar, el que sabe que representa que una ciudadanía no puede seguir sufriendo como está sufriendo ni tolerando las cosas que se están tolerando. Este voto que es la defensa de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, de los que hoy hemos escuchado y que representan, en definitiva, los problemas y las penurias de todos y de todas. Se va a discutir mucho seguramente mañana como cuánto Cristina Fernández de Kirchner está copiando la estética del macrismo al hablar, al citar, al llevar a la gente a hablar.
La verdad que eso me parece que es una discusión estética, que es como el chumerío de la política. Me interesa más la discusión de... ¿Está buscando Cristina el perdón de la gente que se enojó con ella en algún momento, sobre todo entre 2013 y 2015? Se lo voy a preguntar a Mariano Recalde, que al fin y al cabo es precandidato a legislador porteño por Unidad Ciudadana. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Gracias por la invitación. ¿Están buscando, Cristina, que vuelvan los votos que se le fueron? No, para nada, para nada. Lo que busca Cristina es ser la organizadora, ser una más en una fuerza ciudadana que pueda hacer lo que decía recién ella. Pegarle una buena señal, darle un buen mensaje al gobierno para que tuerza el rumbo, para que enderece el rumbo. La verdad que mucha gente votó a este gobierno pensando que iba a vivir mejor, que iba a poder solucionar los problemas que habían quedado pendientes, que iba a tener formas más amigables y mejores que las que había antes, y la verdad que lo que estaba mal se empeoró. El gesto de armar Unidad Ciudadana, ¿no fue un gesto de buscar pureza ideológica? Dejando yo creo que el tiene sello que de ver PJ, con escuchar lo que pasó en las urnas en el 2015, con analizar la realidad de lo que le está pasando a los argentinos y a las argentinas todos los días, lo que pasó en el supermercado el otro día, cuando hablamos con un comerciante y nos muestra la factura de la luz y cómo le caen los ingresos porque la gente no tiene plata, las barbaridades y el desbarajuste que se le armó a la gente en su vida cotidiana, analizando todo eso, es que se ofrece esta posibilidad, que la gente a través del voto, con la importancia que tiene el voto en la democracia, con la fuerza que puede tener votar como un mensaje a un gobierno que no hizo lo que prometió y que, por el contrario, le desorganizó la vida a la gente. Aquí lo tengo a Raúl Aragón para preguntarle, bueno, ¿cómo viste el primer discurso, Cristina? Lo vi muy coherente con todo lo que está haciendo, comenzando el marzo del 2016, a la salida de tribunales. Ella ya dijo... Sí, tenés razón. Tenemos que organizar un Frente Ciudadano, o no sé si fueron... Sí, cuando Bonadigo lo citó de claro. Sí, es decir, esto del Frente Ciudadano, del Frente de Unidad Ciudadana, no es algo que sacó de la galera al final porque Randazzo no, esto es porque un consultor se lo dijo. Sí, esto es un proyecto de mediano plazo, muy elaborado. ¿Que es una manera de eludir el justicialismo? Bueno, sacarse de encima... Sí, porque ella... Porque hoy no hubo ni bombo, ni bandera, ni choripán, ni nada. No, hubo... Y además, bueno, los tres actos fueron muy tranquilos, ¿no? Muy no peronistas, por decirlo de alguna forma. El más peronista fue el de Randazzo. El más peronista fue el de Randazzo. Incluso te diría que Cristina no es una Cristina gritando, digamos, como en los actos donde él tenía que gritar porque el ruido de la gente la tapaba. Ella está apelando a la emoción, está apelando a un contraste entre la situación de una gran mayoría de gente hoy, no repasemos los números, pero los conocemos. En conurbano hay casi 12% de desocupación, 13% de subocupación, aumentó 3-4 puntos la pobreza, podría seguir, ¿ok? Ya los conocemos los números. Está buscando el contraste entre la situación actual y la situación al 10 de diciembre del 2015, no para recuperar los votos, porque... Hay que entenderlo, es decir, hay 15 puntos, como ya vos lo llamás el voto bronca, esos 15, 16 puntos en realidad, entre los 34... Es un enigma, ¿y qué va a pasar con esa gente? Lo que pasa es que es el fiel de la balanza. Ese voto que votó a Macri no fue un voto a favor de Macri, fue un voto en contra de Cristina, es distinto eso. Hoy es otra cosa, además tenés un tercer jugador... Es muy importante tener en cuenta que es una elección de medio término esta. Y que hay que plantearla, ahí se manifiesta el voto bronca. Hay que plantearla en esos términos. En 2013 hubo un voto bronca contra el kirchnerismo, fue Massa. Macri va a seguir gobernando los próximos años. No se elige un nuevo gobierno en esta elección. No. Lo que se busca, y por eso el mensaje de Cristina, es hacerle un llamado de atención, tratar de frenar esta avanzada, las medidas que ya preanunció el gobierno para después de las elecciones, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. No la van a decir en campaña, pero se discuten por abajo. Han publicado en los diarios más tarifazos. Sí. Entonces me parece que lo que se busca, porque ella no necesita ser candidata, ni ser senadora. ¿Fueros? No, para nada, menos que menos. Creo que lo último que haría... Decía que Cristina no habla, pero todo el mundo se lo va a preguntar. No, bueno, pero habla cada vez menos, perdón, Aragón, habla cada vez menos. No habla con hoy habló 10 minutos nada más, no sé si notaron eso. Fue breve, está contenida, ¿no? Eso le preguntaría a Daniela Luz también. Perdón. ¿Es una estrategia tener a Cristina más calladita, más modosa? Sí, totalmente. Yo creo en las formas y creo que son importantes porque, bueno, me dedico a la imagen, pero estamos viendo una Cristina que suaviza todas las críticas que se le hicieron.
hasta ahora, el autoritarismo, las largas cadenas, los largos las largas discursos. cadenas, el mostrarse como una persona que sabemos que es una persona de fortuna, pero ha suavizado su imagen. La vemos como una señora común y corriente, con un suéter, con un pañuelito en la garganta, con colores tenues. Sí, la Luis Vuitton, de bruja. Bueno, es un comentario de bruja. No hubiese tenía el reloj tan famoso, pero la realidad es que ella suaviza todas las críticas que le han hecho, llega con un discurso que es exacto para la gente a la cual le está hablando, se rodea de gente arriba del escenario, con lo cual ya no es una líder mesiánica única, y entonces todo eso llega de una manera y con un tono y un volumen de voz muy intermedio, te está hablando, te está haciendo comprender, con lo cual ya desde el otro espacio, desde Cambiemos, no le pueden decir, no, esta persona que nos grita, que nos habla, que nos señala con el dedo, que es autoritaria, no le pueden decir nada. Cambiemos quiere que grite, ¿no? Cambiemos quiere que grite, y Carrió, ¿dónde se va a ubicar ahora? Porque Carrió le va a gritar, sin ninguna duda, la va a señalar. Le va a decir el que otro es lado le va a tener que mentiroso, contestar. etcétera. Rolando, una pregunta, ¿no? Ya que los tengo acá. Elegir Mar del Plata, una de las ciudades más golpeadas por la crisis, con mayor desempleo, ¿es parte de la estrategia de Cristina? Bueno, sí, lo dijo Cristina, ¿no? Lo mencionó ella expresamente. Sí. La Feliz, que hoy es una ciudad que tiene el mayor índice de desempleo, que la gente la está pasando muy mal, que hay mucha violencia. Y con la peor gestión que de los cierran intendentes de comercios. Cambiemos. El peor intendente en gestión, en el tablero, no lo digo yo, en el tablero de control de gestión de Cambiemos es el intendente Arroyo de la ciudad de Mar del Plata. Yo soy marplatense. Es un lugar donde el kirchnerismo o el Frente para la Victoria ha tenido un desempeño muy interesante, tuvo una alianza estratégica con el intendente anterior y donde siempre les ha ido muy bien. En los últimos años les ha ido muy bien y ahora van por luchar ese voto descontento, desilusionado. Sí, quiero agregar algo al respecto del sentido de esta elección. Toda elección de mitad de término, por lo menos en Argentina, es a la vez, además de que discutimos bancas de senadores, diputados, etcétera, es a la vez un plebiscito de gobierno. El gobierno con la... Sí, por sí o por no. Y después la variedad. Después, ¿a dónde? Ahora, si el gobierno obtiene 35%, en el exterior van a leer que perdió 2-1. ¿Por qué? Porque el plebiscito le dio 2-1, 35 votos a favor, 65 en contra. Bueno, pero hay países donde las mayorías son mucho más precarias que aquí. No, pero a nivel de plebiscito de aprobación. Sí, pero entonces siempre perdió de cualquier manera, porque sí, es difícil que vaya a sí, llegar lo que al pasa, no, 50 nacional. Claro, es imposible. Pero se lee así, y si además Cristina le gana, tiene un problema gravísimo. Y aunque Cristina sea segunda, tiene un problema gravísimo. Necesariamente va a tener que llamar una semi-coalición de gobierno con sectores del peronismo, con el masismo, etcétera, porque no tiene el volumen político, no va a tener el peso político para hacer, no digo continuar con los ajustes, para llegar bien a fin de mandato. Es muy serio lo que le está pasando y creo que el argumento central de él, de Cambiemos, que fue unificar a las tres figuras del peronismo, es decir, son todas lo mismo, son corruptas. El discurso de la corrupción es un discurso de muy poco sustentación, porque la experiencia de la gente no registra el efecto que la corrupción tiene sobre su condición de vida. Lo que sí registra es el efecto que... Pero te genera un negativo. ¿Cómo? Te genera un efecto negativo sobre algunos candidatos. Claro, sí, pero digamos, ¿qué te genera más efecto negativo? Leer el diario que... Destruye pero no construye, me parece. Claro, pero además te registra mucho más efecto negativo no llegar al changuito en el supermercado o que te asalten, digamos. ¿El estigma de la corrupción les pesa a ustedes a la candidatura? En lo más mínimo. Nosotros combatimos la corrupción y condenamos todo tipo de corrupción. Pues los tribunales están llenos de causas, ¿eh? Pero, primero, sobre eso se tiene que pedir la justicia. Lo que digan los medios de comunicación... los tribunales, nosotros no decimos están los tribunales. Y lo que la justicia les pidió, nosotros no defendemos ningún caso de corrupción que se haya detectado. De hecho, yo personalmente me he encargado cuando tuve en mis manos o en mis cercanías un caso de corrupción, denunciarlo, grabarlo, llevar las pruebas y condenar. Y condenar, no sé qué van a hacer los diputados, si la justicia pide... bueno, pero todavía no pidió nada, entonces es una campaña mediática. Pero tu opinión, lo que yo creo que el problema que tiene hoy la gente, que no es el problema que tiene el gobierno, es el problema de su economía doméstica todos los días. Claro. De que tiene que hacer 10 horas de cola para poder llenar un changuito un poco más barato. Ese es el problema que nosotros queremos Entre las preocupaciones, ¿ustedes qué notan? ¿La cosa cotidiana pasa por encima de la corrupción? Si hablamos de corrupción, tenemos que hablar de corrupción de este gobierno, hay que explicarla. la que está ocurriendo ahora. Pero creo que hoy lo más importante para
vida de la gente, es darle una señal al gobierno de que cambie el rumbo económico porque le está yendo muy mal a la gente, a los comerciantes, a los trabajadores, a los estudiantes que le sacan la poca ayuda que le había dado el gobierno para aquellos estudiantes de bajos recursos para que puedan terminar sus estudios, le sacaron el plan Progresar, que no se supo tanto como los remedios que le sacaron a los jubilados. Disminuyó, no se actualizó, disminuyó. Las pensiones que le sacaron a los discapacitados. Sí, vos sabés que eso tuvo un efecto. No le conviene hablar de la corrupción tampoco. Tiene primera candidata, sí, multiprocesada, Cristina Fernández de Kirchner. Fernanda Vallejos está imputada también. Quinto Bascioli está imputado por diferentes delitos. Es decir, no es un tema que le convenga concretamente a pero este gobierno tiene 50... El gobierno también tiene... El gobierno tiene 50 funcionarios imputados y Macri tiene, corregime, vos debes saber mejor, está imputado en 5 causas. ¿Pero Bullrich está imputado en alguna causa? ¿Esteban Bullrich está imputado en alguna causa? No, pero Esteban Bullrich no existe, no juega este gol. Bueno, ¿Vidal está imputado en alguna causa? No. Bueno, mañana va todo el timbre de Vidal el nombre de Cambiemos. Sí, eso es verdad y eso es un plus. ¿Qué es lo que está sosteniendo esta candidatura? Al gobierno le conviene hablar de corrupción, no puede hablar de corrupción. Igual siempre hay que medir los impactos. Hay que medir los impactos de la corrupción en el votante de Cristina Fernández de Kirchner del Espacio de Unidad Ciudadana y no en el votante de Cambiemos. Sí, eso es claro. Entonces, claro, porque también hay un núcleo duro oficialista. Y además va a haber 2 campañas. Una es hasta el 13 de agosto y una es a partir del 13 de agosto. Ahora eso vamos a analizar qué puede cambiar después de las PASO. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Quiero hablar sobre el cambio entre las PASO, el cambio de voto entre las PASO y las elecciones definitivas. Porque no hay grandes peleas ahora en estas PASO. No, ¿Qué puede pero pasar? vamos a tener una encuesta pública y transparente de lo que la gente eligió y a partir de ahí... ¡Qué miedito para muchos! Claro, porque ellos no se pueden pelear diciendo los encuestadores son los malos que mienten, porque este trabaja para tal y este trabaja para tal. Y lo miro a él. Bueno, pero... La encarnación de los encuestadores. En general hoy la culpa de todo la tienen los encuestadores. Sí, siempre, seguro. ¿Viste, Raúl? Yo te dije que tenía la culpa de todo. Sí, está bien. Ya no van a poder decir eso, porque la encuesta es pública y transparente, es masiva. Entonces van a apelar a cambiar el mensaje, a cambiar el lenguaje, el tono y al voto útil. Entonces van a tratar de sacar del medio a los 2 jugadores que están en tercer y cuarto lugar y tratar de obtener esos votos. Con lo cual la pelea se va a circunscribir en un futuro mucho mejor y prometedor y en un pasado que fue mucho mejor para otra parte de la población. El que sea más creíble y más confiable, el que logre más emociones, va a ser el que se lleve el voto. Porque hay que decir también, hay que recordar que las PASO funcionan por caudal. O sea, el caudal de votos que logra cada uno, porque ya que no hay competencia interna real entre listas, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante, va a generar que, si por ejemplo, si el gobierno convoca poca gente en esta PASO, va a haber preocupación. Sí, ¿sabes y viceversa. Si Cristina le va mal en la PASO, va a generar euforia en el gobierno. Sí, pero hay algo hay un condicionante de eso. Depende de cómo sea la diferencia entre una fuerza y otra. Claro. Porque si a Randazzo saca poco, va a haber gente que se le va a ir al voto útil. Se le va a ir al voto útil, seguramente es un voto... A votar a Massa o a Cristina. Es más masista ese voto, no, porque el voto Randazzo es un voto anticristinista, así que es más masista, pero depende de los primeros 3 a qué distancia queden uno del otro. Si es muy escasa, ahí la migración de voto puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Quiero profundizarles un poquito más, a ver. Claro, si la migración... Explícalo para... Suponete que entre primero, segundo y tercero hay un punto de diferencia. Estoy planteando un escenario muy extremo, difícilmente. Divertidísimo. Sí, divertidísimo. Sí, además terrible para los... Para volver para los encuestadores, fatal. No, yo me voy. Volver, Raúl, volver. Es muy difícil aceptar un triple empate. Técnicamente es muy difícil. Pero bueno, ¿qué pasa? El voto Randazzo va a migrar. Y va a migrar necesariamente a Massa. Porque no es de ¿No ves que vuelva a Cristina? No, porque el voto masista, randacista hoy no es un voto cristinista. Es un voto en realidad anticristinista que está siguiendo a una figura que le enfrentó a Cristina 2 veces. Y mucho menos un voto macrista. Ese voto, si quiere ser útil, va con Massa. Yo creo que si la diferencia es muy poca, la segunda vuelta, llamémosla así, o la general, se llamaría barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo, con un final abierto hoy. Bueno, hay que recordar que en el 2013, que fue la primera PASO, entre el triunfo de Massa en la PASO
y después, y la segunda, Sí, la hubo elección una diferencia definitiva, importantísima. el gobierno dio una ampliación de ganancias para los trabajadores, tomó algunas medidas a ver si lograba remontar esa y diferencia. no remontó en realidad. ¿sí? De todas maneras, hoy todavía es una elección que recién comienza un proceso y tenemos tres discursos. Un discurso que critica la corrupción del pasado, un discurso que critica la crisis del presente y se le atribuye a esta gestión, y un discurso en el medio de un país que está planteando las problemáticas que ocurren hoy y proponiendo soluciones para esa problemática hoy. Alerta Buenos Aires es muy concreta, es una alarma que suena, no es una promesa, es una realidad, bajemos los precios también. Es decir, son tres estrategias discursivas distintas. El problema es que Massa tiene que enfrentar a dos separados, no los puede juntar. ¿Qué hizo Cambiemos? Cambiemos juntó a los tres, dijo, son lo mismo, vienen del kirchnerismo, son corruptos los tres, y al punto tal que dejó que estos tres lanzaran sus campañas hoy y mañana las lanzan ellos mañana con un timbreo, con una diferenciación total. Están buscando eso, como estrategia no es buena. Y por último lo tenemos a Randazzo, que pobre, tiene que pelear con tres al mismo tiempo. Claro. Y ahí se le pone... Acá a Recalde le hacemos hablar de la provincia, pero porque hoy fue el lanzamiento de campaña, pero ¿en Capital tienen alguna chance contra Carrió ustedes? ¿Por lo menos buscan achicar la diferencia? Por supuesto, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires... Hoy tenés el aparato del gobierno más una candidata fuerte. Hay un enorme descontento de la gente que habita la ciudad, que se expresó contra el gobierno de Macri. Pero hay una fidelidad al PRO. El PRO viene ganándose muchas elecciones acá. Pero las encuestas dicen una cosa, nosotros trabajamos todos los días para transformar lo que dicen las encuestas y convencer, entre otras cosas, de algo muy importante que decía él, que es la utilidad del voto, el voto útil. En la Ciudad de Buenos Aires es muy claro que si alguien quiere, o no está tan claro y queremos que sea muy claro, que si alguien quiere expresarse contra las políticas de ajuste, contra este cambio que se produjo, no hay muchas opciones. Pero acá la billetera no de la reta es infinita. Se obra, tenés inauguraciones todos los días. Sí, pero acá la gente está pasándola mal por el gobierno de Macri. Entonces hoy la gente se tiene que expresar sobre el rumbo del gobierno de Macri. ¿Ustedes creen que no se vota gestión acá? Mira, se vota nacional. Y en eso el gobierno de Macri tiene dos candidatos. Tiene al embajador de Estados Unidos que volvió y tiene a Carrió. Que los dos van a integrar el mismo bloque en el Congreso de la Nación. Lo vimos a Lustó elogiando a Esteban Bullrich hace pocos días, quiere decir que va a formar parte del mismo bloque en el Congreso de la Nación. Entonces, la utilidad del voto es muy importante aclararla en la Ciudad de Buenos Aires dónde está. Si uno quiere, si está de acuerdo con todo esto que está ocurriendo, bueno, tiene dos opciones. Ahora, si quiere expresar su rechazo, su disgusto, su llamado de atención, la unidad ciudadana... Pero se vota nacional, no gestión local. No gestión local. Entonces ahí esto la complica Vidal, por ejemplo. Sí. Que tiene una buena gestión local. Sí, pero mira, hablemos de la ciudad un segundo. La gestión, la Reta Santilli, tiene la mejor calificación y aprobación de gestión del país. ¿Mejor que Macri? Muchísimo mejor. En la ciudad, la gestión, la Reta Santilli mide 10 puntos más. Vidal lo mismo en la provincia, tiene mayor imagen Vidal que Macri. No, y no solamente imagen, hace aprobación de gestión. La Reta Vidal llega al 65% de aprobación de gestión. Entonces, si eso se trasladara a voto, Lilita Carrió no tendría 38, 39, según... No quiero, pero digo, según al que encuestador. Pero estamos todos entre 38 y 39, 40. Tendría que tener mucho más. ¿Por qué no se traslada? El voto es nacional. Porque el voto es nacional. Porque es poder ejecutivo, se mira para arriba. Porque lo que se está votando, en realidad, es en relación a la crisis que estamos atravesando y que está atravesando el ciudadano de pie. Y te están ¿Coincidís con esto, Daniela? No. Yo creo que no es que no coincido al 100% y con Raúl hemos hablado de estas cosas. Yo lo que creo es que la ciudad de Buenos Aires es una vidriera muy cercana para poder medir gestión, no así en La Matanza. La Matanza es enorme, con lo cual un ciudadano puede no saber lo que le pasa al que está en el otro lado del distrito y no tener esa transparencia. En la ciudad de Buenos Aires, si vos inaugurás un metrobús, te toca. Si vos inaugurás una bicisenda, te toca. Lo podés ver, es muy tangible. Entonces sí, no se pasa proporcionalmente, como tampoco se traspasa la imagen de Vidal proporcionalmente a Bullrich o a Gladys González, que hubiera sido el caso digamos, más esperable, pero se pasa una parte. Lo mismo pasa con la gestión. La gestión se puede medir mucho más fácil en Ciudad de Buenos Aires que en Provincia de Buenos Aires. Pero en Provincia de Buenos Aires lo vas a ver... Sí, además el electorado por ahí es más sofisticado, distingue mejor los niveles... Totalmente. Y además hay una calidad de vida que avanzó fuera de lo económico. Una diferencia de presupuesto también. Es una diferencia de presupuesto. Es superavitaria la ciudad.
Fíjate en, qué sé yo, el municipio de La Plata, por ejemplo, llegó el SAME. Eso es medible y eso va a impactar en la población. ¿Impactará más o menos que el bolsillo? Bueno, lo veremos en las urnas, pero va a impactar porque la gestión es medible en distritos chicos. O sea que hay un porcentaje también que vos pensás que se vota Totalmente. gestión. ¿Y en eso ustedes están complicados? No, nosotros somos muy críticos de la gestión de Larreta y que ahora se empieza a notar más. Durante los 8 años que acompañó a Mauricio Macri no se notaba la mala gestión o la falta de gestión porque el país crecía, porque la Ciudad de Buenos Aires estaba dentro de un país donde aumentaba el favorecía el empleo, viento de cola. donde se incluía, donde se crecía permanentemente, donde la ciudad recaudaba y tenía la posibilidad de hacer muchas obras. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, los porteños están cada vez peor. Mariano, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? Ustedes claro. tienen interna en la Ciudad de Buenos Aires, enfrentan Claro. al sector de Moreno. ¿En la campaña ustedes van a esconder al PJ como hace Cristina a nivel nacional o no? Nosotros estamos hablando de otra cosa, no es que escondemos algo. Nosotros No, pues yo te estoy preguntando nada más, sí, con respeto. Estoy respondiendo con tranquilidad. No es que escondemos algo. Yo soy peronista desde que nací, de familia, y ser peronista hoy no te indica muchas cosas, porque hay peronistas de Por todos lados. Por todos lados. Hay peronistas Hasta en el gobierno. En el PRO, hay peronistas en una oposición blanda, una oposición que acompaña al gobierno, por todos lados. Lo que nos identifica a nosotros es el rechazo a estas políticas económicas que le desordenaron la vida a la gente. ¿En algún momento qué van a hacer con los peronistas que no están con ustedes? Esta no es una elección para formar un gobierno. Esta no es una elección para que pero vuelva nadie. Es admitís que una esto- elección para frenar un rumbo que Pero de nos familia hace peronista mal. que sos, Sí. obviamente, ¿no te duele que la simbología esté derruida, pisoteada en otro Pero lado? ese es ¿no? un problema en todo caso Te lo pregunto, un tema. No, sí, te lo respondo. Es un problema muy personal o Pero los sentimental. radicales que tienen que hacer. No, los radicales, Los radicales, la boina, no te digo dónde la metieron. No tiene que ver con... Mirá, Morón. Yo no hago política para ser el dueño de un sello, para cantar una canción. Me metí a la vida política desde el secundario porque creo que es una forma de cambiar las cosas, de mejorarle la vida a la gente. Que creo que la política trata sobre la vida cotidiana de la gente. Ahora me toca estar en mi profesión de abogado, donde también la hago como una forma de hacer política, de transformar las cosas. Tengo 45 años, estuve solamente 6 años en un cargo público que fue en aerolíneas. Después toda la vida hice política desde afuera, sin importarme tanto. Estuve fuera del peronismo durante todos los 90 y no me importa tanto la simbología. Me parece que es un tema que hay que correr y ponerse a trabajar en los problemas concretos y reales. Pero admitís que en esta elección también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se dirime la conducción del peronismo para el 2019. Pero otra vez... Sí, no, por favor, el que gane... No, el Por peronista eso más no me parece relevante, no le importa Cambiemos, le importa que pierda Cristina. La Quieren que pierda Cristina, claro, nada más para tener chance después de la elección. No me parece relevante el sello. Digo, Cristina en el 2005 fue por afuera del PJ y ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen medido? Cafiero fue por afuera del PJ en la renovación peronista en los 80. Pero otro contexto también. En los 90 muchos peronistas nos fuimos del PJ. Es una cosa de la política, no... A propósito Sí. de esto, ¿ustedes tienen medido los jóvenes de entre 18 y 25 años si tienen incorporada la simbología del peronismo y saben lo que es Perón, el No la escudo? tienen incorporada en absoluto. No, ni No en la manual de historia. Es decir, excepto una minoría, no quiero decir el 100%. No, está claro, ¿Viste? está claro. Cuando hablamos de estadística hablamos de porcentajes. Entonces el poder de los símbolos hoy en términos electorales no es gravitante. En ese segmento no, y contrariamente, en el segmento de más de 55 sí, porque ese segmento vivió el peronismo duro, combativo, Lo que pasa de los es que por 70, volvemos. una cuestión de determinismo casi mesológico, digo, los más grandes empiezan a estar fuera del padrón electoral y los más jóvenes, los que no tienen el símbolo, empiezan a incorporarlo. Y en los más grandes está el núcleo de gobierno. Con lo cual, si el peronismo no se reinventa en este proceso, estos próximos procesos electorales, tiene chances de desaparecer hasta como, recuerdo, hoy Julio Bárbaro decía, el peronismo es un recuerdo que queda votos, decía él. Y es cierto, en gran medida es cierto. Y además porque el peronismo se desvirtuó totalmente. Explícame cómo una misma fuerza política puede ser neoliberal en los 90 y populista en el 2000. No armó puede el ser. estado de bienestar en los 50 y lo destruyó en los 90. En los 90, Digamos, da entonces, para todo. Entonces no hay un marco ideológico que lo contenga. Es decir, cuando los peronistas preguntan qué crees que hay que hacer, volver a leer la comunidad organizada y empezar de ahí. Sí lo de hay nuevo. y le puso nombre a este programa.
Por eso. La tercera Pero posición. el nombre de este programa no se debe a esa tercera posición, sino a otra que nos afectó mucho más en el 2010. Mariano, gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a ver un poco más qué dijo Cristina hoy en Mar del Plata. No es casual que hoy estemos aquí reunidos y reunidas. Recién un señor que se acercó a mí en medio del ingreso me decía y me hablaba de la alegría. Y que estemos aquí en Mar del Plata, que siempre ha sido una ciudad símbolo para los argentinos y las argentinas. Mar del Plata siempre ha sido la ciudad símbolo de la alegría y del bienestar del pueblo argentino. Cada vez que a la Argentina, a nuestro querido país, le ha ido bien, a Mar del Plata, afortunadamente, le iba mejor. Y cuando le ha ido mal como país a nuestra querida Argentina, a Mar del Plata le ha ido peor. Pasó en los 90 y vuelve a pasar ahora. Por eso no es casual que estemos acá. ¿La crisis le dará una amnistía política a Cristina? Es probable. Hoy la está teniendo, en principio, por lo menos dentro de la posibilidad de presentarse y de ser una alternativa al gobierno actual. Los primeros números dicen que más o menos conserva su núcleo duro siempre, ¿o cambió esto? Sí, no lo conserva, está primera en todas las encuestas. Digamos. ¿Primera? Sí, en las que yo leo que son... yo no tengo una determinada todavía. La terminamos esta noche y no me mandaron los números todavía. Pero se la vas a dar a otro. No, te la voy a dar a vos el lunes. Y encima me engaña. Le voy a ver en los diarios el fin de ¿Qué semana. diferencia? No. ¿Es un empate técnico o bien arriba, Cristina? No, es un empate técnico, pero con 2 puntos, entre 2 y 3 puntos arriba Cristina. Segundo, Cambiemos, entre 2 y 3 puntos arriba de Un País. Promedio de las 4 o 5 estudios que vi, que son estudios que yo respeto, digamos, ¿no? Puede haber errores. Pero de todas maneras, el escenario de 3/3 es perfectamente posible. Sí, nunca hubo polarización. Nosotros venimos midiendo desde mitad del año pasado. Siempre fueron 3/3 con variantes, qué sé yo, pero no. Una polarización es cuando tenés el 75, 77% del voto entre 2 candidatos. Ahora, si vos tenés el 75, 78% entre 3, no hay una polarización. Alguien habló de tripolarización, lo cual es ridículo. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Porque, ¿cuál fue el tema? El gobierno buscó discursivamente instalar la idea de una polarización para sobre eso montar la campaña del miedo, cuidado que Cristina puede volver. Es más, hasta Durán Barba dijo Cristina puede llegar a los 40 puntos. Sí, pero eso le da a los 40 el hecho puntos. de que Massa haya mantenido ya para 3 elecciones ser un tercero en la discusión. Sí, lo legítimo. No quiere decir que se vaya a licuar esto. No, es más, yo creo que si Massa sale tercero digno, tercero a 2 o 3 puntos del segundo, aún conserva las chances para el 2019. Excepto que gane Cristina. ¿Cómo? Excepto que gane Cristina. Excepto que gane Cristina primera, sí. Pero aquí le vamos a preguntar a Gustavo Vera, que viene el lanzamiento justamente de su lista. Honestidad y coraje. ¿Este es el autobombo? No me veo el autobombo, compañero. 700 militantes, ni un solo micro, no había choripanes en la puerta, muchos gremios, muchos sectores barriales, territoriales. La verdad que fue uno de los actos más grandes que se hizo en la capital federal. Y la verdad que le dije a Mariano recién cuando salía, te espero para un debate cuando quieras, como estés ahí también, que los 3 tenemos que debatir. Porque... Pero lo teníamos acá, pero como no lo teníamos bien organizado y no lo teníamos convencidos, Antonio apalabrados. Ni Taí ni yo somos sparring del señor Recalde, y que más, me parece que se va a llevar una sorpresa, porque a Moreno está creciendo mucho, cada vez más, los encuestadores lo saben, que lo quieran admitir o no es otra cosa, nos dedican editoriales, los muchachos de Círculo Rojo, La Nación, Clarín, La Nación, nos están atendiendo toda la semana. Por lo tanto, algo estamos despertando. Es mala palabra el choripán, ahora me llama la atención, porque antes estaba buenísimo. No, hacemos. Ahora me dice, ahora el choripán, no, hacemos. Lo que pasa es que hoy era muy grande, multitudinario, hacía frío. No, y me parece perfecto. Además, mantenemos la simbología, no porque la simbología de voto, sino porque es lo más vigente, lo que actualmente está planteando un hombre que está cambiando el mundo, que se llama Francisco, que es argentino, y que escribió una encíclica, Laudato Si,
que tiene muchos puntos de conexión con lo que alguna vez Perón escribió en el Proyecto Nacional. Por ejemplo, luchar contra el consumismo desenfrenado, los efectos del capitalismo salvaje, la cuestión de la teoría del derrame, contra la cultura del descarte, contra la nueva forma de esclavitud, la cuestión climática, que también la planteaba en su momento Perón. O sea que ustedes adentro de la pelea por unidad ciudadana son más papistas que kirchneristas. Lo más moderno que hay en este momento en el mundo, lo que discutieron 193 países que votaron en una cumbre en París, resoluciones para adoptar medidas contra el cambio climático, es el Laudato Si. Ahora, acá, en la Argentina, nos están tratando de convencer que no, que es en dirección contraria. Si ustedes se ponen a estudiar el Laudato Si, hunde sus raíces en la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, tiene una conexión muy profunda con muchos postulados estratégicos que planteaba Perón en el Proyecto Nacional con la comunidad organizada, y con la democracia social. Ahora bien, en la ciudad de Buenos Aires, de lo que queremos hablar concretamente es que ayer, por ejemplo, el gobierno tomó 100 millones de dólares más de deuda y llevó la deuda de la ciudad a 3.600 millones de dólares, la multiplicó por 7 desde que estaba en el gobierno, supuestamente para avanzar en la urbanización de la Villa 31. Pero eso ya lo venía haciendo Macri y ganó varias elecciones, subiendo los impuestos, tomando deuda, aumentando las autopistas. Porque la gente pocas veces tiene la posibilidad por televisión de saber que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza, que es 8 veces más alto que el de San Luis, y comparo con Matanza porque es misma cantidad de población. Matanza tiene casi 3 millones de personas, 6.500 millones de pesos. La ciudad tiene 178.000 millones de pesos. Una cuarta parte de la riqueza del país se concentra en la ciudad. Sí. Y estos tipos tienen 1.100.000 porteños en indigencia, en pobreza y clase media frágil. Estoy citando estadísticas de ellos mismos. 36% de los porteños no pueden llegar a fin de mes con un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza. ¿Te lo imaginás a Larreta gobernando Matanza? La quiebra a los 2 días. Ahora, tomemos San Luis. Ya está quebrada. Tomemos San Luis. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. Perdón. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. El 90% de los trabajadores tiene vivienda propia. Sí. Propia, no hay villas, ¿está? Más allá de lo que opinen a favor o en contra de gobernar, lo que es San Luis hoy con ese presupuesto. Tiene autopista, tiene bicisenda, tiene oferta cultural, etcétera, con 21.000 millones de pesos. Y este señor, con un presupuesto 8 veces mayor, los fondos se malversan. Y cuando hay un periodista, sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando hay periodistas que preguntan, como el de Telan, a Larreta, por los sobreprecios, al otro día te quedaste sin trabajo. Y si muchas veces me invitás acá y yo hablo de presupuesto, muy probablemente América tenga algún problema con la pauta. Porque lo que mejor hace Rodríguez Larreta es sobreprecio, pagar mucha pauta y que no se hable de estos temas. Ahora, Vera, ¿sabe que la ley de coparticipación federal, que es la que habla de todas estas desigualdades, se votó en la década del 90, la votó el menemismo, es decir, la votó un presidente peronista, como el Papa, como usted me está diciendo, o usted me está marcando? Yo no dije que el Papa fuera peronista. Como usted me está marcando. Esa ley de coparticipación federal, que es una ley convenio, ninguno de los gobernadores peronistas, ni ninguno de los que forman parte del gobierno anterior hicieron nada para modificarla. Ni siquiera... Pero yo no me refiero a la coparticipación, porque la ciudad es autosustentable. No, perdóname, estudia bien. El 21% de ese presupuesto es coparticipación, que se incrementó hace muy poquito con el traspaso de la policía. Pero usted la compara con los presupuestos. Es un ingreso propio. La ciudad tiene ingreso bruto. Pero usted compara con la Matanza, es falsa esa comparación. No, te estoy diciendo cantidad de recursos, cantidad de habitantes. Que está atada al presupuesto provincial. Con uno que es autónomo. No, hermano, a ver, cantidad de habitantes, cantidad de dinero que tenés para administrar concretamente un territorio determinado, bueno, a Larreta. Es más, por eso a Macri, cuando vos lo sacaste de nadar en los 178.000 millones de pesos y lo ponés a gobernar la nación, te endeudan 100.000 millones de dólares y te toma deuda a 100 años porque es un inútil. Gobierna para la oligarquía y no sabe gobernar un presupuesto. Distribución del ingreso. Enseguida volvemos con esta discusión, pero antes quiero que vean esto. Prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. ¡Qué miseria espantosa! ¿Viste cómo cambiamos? Mejor volvamos, Para volver a comer
La pura Daniela, verdad. ¿qué se lleva en esta temporada de spots? ¿Qué colores? ¿Qué es lo que se lleva en esta temporada? Bueno, parece que la Lo celadera, retro, la lo celadera, salvaje. la comida, la sopa, parece que está de moda. Lo gastronómico. Es lamentable está de tener que moda. reflejar En el manual, yo la quiero- comida, perdón, la yo falta de quiero comida que en los sepan que el spots. gobierno tiene un manual de estilo para los spots. Totalmente. Los varones con camisa celeste, las chicas con rosa pastel. Totalmente, para el timbreo, qué se le timbreo dice a la también? gente, las fotos que hay que Ah, ¿cómo? sacarse. ¿Para el del timbreo cómo es? Y bueno, hay que sacarse fotos de cercanía, donde el candidato no esté por encima de la persona a la cual se visita. Jodido por donde- Bullrich, que mide 1,90 m. Bueno, Bullrich, yo le voy a hacer desde acá, le mando un mensaje. Cuando aparece atrás del presidente, en las imágenes que estuvimos viendo en la apertura, va mascando chicle. En principio, en la campaña no hay que mascar chicle, que no se toque tanto la nariz porque eso es mentira y entonces, bueno, no sabemos si está mintiendo de verdad o si le picaba, pero el mascar chicle no da. funciona, no está en el manual de timbreo. Los en intendentes principio. hacen un instructivo del timbreo y de acuerdo a la gestión, seguramente Arroyo, en Mar del Plata, que es mala la gestión en el timbreo, hay que hablar de la agenda nacional. ¿Tiene un instructivo, Vero, Los usted? intendentes que andan bien pueden hablar de la ¿Tiene un agenda instructivo de local. estilo? A ver, Febrero, Vero, por ¿tiene un ejemplo. instructivo de A estilo ver, usted? no, el instructivo de estilo es básicamente decir la verdad. Lo que siempre hicimos, denunciar la mafia, denunciar la corrupción, esté donde esté, y por eso podemos caminar por la calle tranquilo, y por eso en cualquier barrio, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nuestra propuesta, nos tienen altísimo respeto, porque aparte somos los únicos legisladores que devolvemos el 60% del salario de escribano público a organizaciones de la sociedad civil. Somos el quinto bloque que más proyectos presentó, habiendo devuelto de mi bolsillo 1.200.000 pesos. Y lo sigo haciendo todos los meses y demuestro que puedo vivir con el salario de un director de escuela y ser un buen legislador. A mí me parece que es mucho mejor eso, concreto, que el chamullo de los fueros, que es todo un acting, donde en realidad saben perfectamente que no pueden renunciar si no hay una ley que lo cambie de todo el Congreso. Los spots así llamativos, un poco ridículos, un poco criticados, como no sé, desde el Tombolini hasta el de San Filippo, ¿sirven? Por ejemplo, el que acabamos de ver recién va a un segmento, volvemos a hablar de los segmentos, va a un segmento popular en el cual funciona. Con algo de autoparodia, digamos, ¿no? Totalmente, sí, era la autoparodia de las 3 empanadas, era fabuloso, pega justo en el segmento al que quiere ir. El de Tombolini fue fantástico porque todos hoy estamos hablando de Tombolini, Sí, donde que tenía un problema del nivel de conocimiento. de posicionamiento. Hoy logró su posicionamiento. Hoy todos saben quién es Tombolini. ¿Quién es el de la heladera, el economista de la heladera? A Berni no le sirvieron porque no lo tuvieron en cuenta en las listas. No. Tampoco tenía intención de presentarse, era un globo de... Bueno, creció en las encuestas, Tombolini, ¿o no, Aragón? Sí. Creció en las encuestas. Sí, Tombolini. no tengo una propia, pero creció en las encuestas. En un distrito donde el Frente Renovador había hecho papelón en las PASO. Con alguna ayudita del gobierno de la ciudad, no una ayudita de los amigos. Una ayudita importante. Yo hago encuestas, o sea que Bueno. esa parte no la sé. Yo te lo garantizo, una De ayudita todas de los maneras, amigos. lo que hay que decirle a los candidatos es que es muy importante tomar posicionamiento, ser conocido, pero después es importante ligar ese posicionamiento a un tema y a una propuesta porque eso es lo que los hace Claro, votables. Entonces, se puede ser todavía conocido falta por un el camino. ridículo, digamos, ¿no? Claro, se puede ser conocido por el ridículo y se puede ser conocido como al principio era Miguel del Cel por tener un posicionamiento externo a la política, lo cual no lo hacía votable per se. Después tuvo que convencer de que él podía ser un gestor o un funcionario público que estuviera a la altura de las circunstancias. ¿Quién irá a votar a San Filippo? Partido Renovador Federal. Oportunidades de empleo digno para queremos todos. seguir trabajando por la transparencia en la gestión de la ciudad. Vamos a suspender el aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad. El que roba, garrote, garrote, garrote. Lista 332. Te invitamos a creer en lo que viene. Unidad Federal. Ahora vamos con San Filippo. Se me sale la vaina, Aragón. ¿Qué le pasa? Se me ocurrió, para sostener ese spot, porque hay un problema de quién lo dice, ¿no? Sí. Claro. Tiene que ser Trump. Claro. A Trump le funcionaría bárbaro. Bueno, a Moreno le funciona bárbaro porque Moreno en es su un periodo... Trump, sí, un trumpista, exactamente, sí. en el periodo en que ejerció Secretaría de Comercio, Era un la Trump. comida alcanzaba, claramente. ¿No era Miriam Quiroga la que Sí. denunciaba los bolsos de Sí. Kirchner? Fue la ex secretaria que se titulaba Bueno, ella una madre. presunta amante de Néstor Kirchner. Sí. Escritora del libro. Ese Sí, dato claro. habría... Hoy San Filippo dijo que hay que darle garrote y garrote a debido, dijo hoy, retrucando un poco. Que lo único que va a decir a lo largo de la campaña. Reformando un poco esta Pero, frase. pará, ¿Debido fue el único que robó, según tu criterio? No, yo no dije nada, estoy porque él repitiendo. dijo al que roba, garrote, garrote, Él y lo vos dijo. personalizaste en No, él Debido. lo dijo. No, lo dijo San Filippo.
Yo no lo dije. Hoy San Filipo habló de debido. No, hoy San Filipo. El spot tiene unos cuantos días. Hoy San Filipo habló de debido. Personalizó en debido. Personalizó en debido. No yo, San Filipo. ¿Se acuerdan de los spots de Guillermo Cherasni? Meta Sí, bala, sí, meta bala, sí, motochorro y bueno, Sí. parecido al garrote. No funciona mucho. Ahora, Garrote, se dan garrote cuenta tiene de que la ver con una pobreza frase muy de típica esta de elección, Filipo, ¿no? Claro. La pobreza política de esta elección es... ¿Quién hace política? ¿Quién hace política? Ya no, aparte de vos, ¿quién hace política? La No, en verdad- serio, aparte. No, la verdad, por reconoce. ejemplo, en la legislatura hay mucha pobreza en los debates, mucha pobreza, muy pocos son los que estudian y es Mucha es más, disciplina partidaria. Y es decís vos. más, muchos legisladores que realmente trabajan muy bien y que después, a la hora de integrar listas, quedan afuera. No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero si ustedes se fijan, los legisladores más eficaces, los que más se preocupan, los que presentan más Bueno, proyectos después de son los ley. que no votan con disciplina partidaria. a lo Claro, mejor. bueno, después justamente los aparatos partidarios después los dejan totalmente marginalizados, ¿no? Con lo cual, cada vez que se renueva el cuerpo, digamos, Se va cae más empobreciendo todavía. ¿sí? Eso me parece que es un problema bastante serio. Por eso, yo creo que ahora los argentinos tenemos una oportunidad extraordinaria. Esta agenda que instala el argentino más importante de la historia argentina, que va a ser el más importante, van a pasar 600 años y va a seguir siendo el hombre más importante, la agenda política me refiero, la del presente y la del futuro, me parece que nos está llamando a reflexionar a cómo reconfigurar la política y la economía al servicio de la vida humana, Gustavo, concretamente. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Quien también hizo su lanzamiento de campaña, y después están las discusiones de estilo, a qué se parece, a qué no se parece, fue Sergio Massa. Pero para eso necesitamos que el gobierno entienda, y se lo pedimos con mucho respeto. Presidente, cambie porque va mal. Presidente, cambie porque la gente no llega a fin de mes. No existe un país donde el que trabaja paga impuestos. Y resulta que el que timbea no paga impuestos. Vivimos en un país donde alguien que decide hacer horas extra paga impuesto a las ganancias. Y alguien que decidió timbear, ponerla en Levax, no paga impuesto a las ganancias. Es ridículo pensar que la Argentina puede crecer si premiamos la timba y castigamos el trabajo y la producción. Necesitamos premiar al pyme, al comerciante, al que trabaja. Raúl, ¿cuál es la estrategia de Massa? ¿Dónde se quiere parar? Massa se quiere parar en el presente, en la realidad, porque si lo mirás bien, de alguna forma, el PRO habla del futuro, lo cual es una abstracción, y el kirchnerismo habla de la comparación con el pasado, que es un ejercicio imaginario, en el mejor de los casos. Massa, ¿qué dice? Bajemos los precios, hoy. Inseguridad, alerta a Buenos Aires, toma, acá tenés la alarma, acá tenés la app, acá está el círculo WhatsApp. Es decir, está yendo por el camino de lo concreto, objetivo, tangible. Ya lo presentó Vidal igual, lo de la app. Fue muy duro No, contra pero el son zafaronismo hoy en el discurso. ¿eh? Sí, pero quiero contestar. Mirá, hay una gran diferencia entre una app y la otra. La de Massa atiende la inmediatez. Están volteando la puerta, apretás el botón, dispara una alarma, se enteran los vecinos. La otra para la denuncia. La otra es para un seguimiento de denuncia. No es que esté mal la de María Eugenia Vidal, es que son cosas distintas, son herramientas totalmente distintas. Creo que es mucho más convincente la de Massa porque te están volteando la puerta. Vos lo que querés es que no te volteen la puerta, te entren, te maten a vos y violen a tu mujer. ¿Viste? Eso. La de María Eugenia Vidal no evita eso. La de Massa es un disuador muy fuerte. ¿Los municipios que gobiernan el Frente Renovador ya se puso en práctica eso? Sí, sí. Y funciona. Bueno, lo probaron primero en Tigre. Y de acuerdo a las estadísticas, de nuevo hay que ver las estadísticas, pero de acuerdo a las estadísticas, el delito bajó 80% en Tigre. ¿Cómo viste el lanzamiento de Massa, Daniela? A mí me gusta el modelo ese 360, el modelo de hablarle a la gente, de dar vueltas, te obliga a ser un buen orador, Sergio Massa lo es. De todas maneras es muy cómodo para Sergio Massa hablar porque es el único que no tuvo una gestión propia, con lo cual es el único que está ¿Está un poco gritado?
Está gritado, tiene un tono de voz muy suave y un poco hasta niñado, que sumado al de Margarita Stolbizer suele ser a veces no tenido en cuenta de la misma manera que un tono y un volumen un poquito más fuerte. Pero eso desde lo técnico. Le pasa lo mismo a la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Tienen los tres un tono agudo, aniñado, Y cuando suave. lo elevan suena gritado. Suena gritado y eso no llega como una proposición, sino que llega como algo más, más fuerte o más imperativo. De todas maneras me gustó la presentación de Sergio Massa, se la veía muy coherente con la imagen que él quería transmitir, se posicionó en un lugar muy cómodo, que es el de poder criticar al resto y el de hablar de los problemas concretos de la gente hoy. Que en el mejor de los casos tienda a que si él va creciendo en las encuestas sea un tema de agenda y un tema de data. Eso es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, que se hablen de estas cosas y no que se hable ni del pasado ni del futuro. Si lo va a lograr o no lo va a lograr, no lo sé. Ahí Margarita Stolbizer estaba diciendo que qué bueno que puede ser nuestra campaña y bueno, y hablaba de equipo y bueno, lindo. Itai Hackman es precandidato a diputado nacional por Ahora Buenos Aires. Claro, porque los ojos están puestos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. ¿Cómo pelearle a los años de gestión y al aparato consolidado del Estado y del PRO? ¿Qué tal, Orlando? Quiero aclarar primero que nosotros formamos parte del Frente Unidad Porteña, en el cual está también Gustavo Vera, que estuvo recién acá, y Mariano Recalde, que es el único espacio que va a utilizar las PASO en la Ciudad de Buenos Aires en esta elección. Sí, hay 3 listas, yo encabezo una, la otra encabeza Daniel Filmus, y la del espacio de Gustavo Vera. Todas las demás listas van con un único candidato, con lo cual en agosto vas a votar lo mismo que en octubre. Todos los que tienen algo divertido para hacer, digamos. El voto en las PASO, en las primarias, sirve para componer las listas en octubre, porque las listas de octubre se definen en función del porcentaje de votos que obtiene cada una de estas 3 listas primarias. Se integran las listas. ¿Pero es mayoría y minoría o es sistema DONT? Es con sistema DONT. Es decir, ¿por qué nosotros estamos en este Frente Unidad Porteña? Porque creemos que es muy importante que en la Ciudad de Buenos Aires haya una propuesta claramente opositora al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Evitar que quede la ciudad entre 2 propuestas que forman parte de Cambiemos, como son las que encabeza Carrió y Lustó. Para que eso sea posible necesitamos un frente amplio. Y nosotros aportamos esa amplitud y esa diversidad porque no provenimos del mismo lugar, venimos de un recorrido diferente del que después queda en la Ciudad de Buenos Aires todo el espectro de la izquierda, digamos. Claro, pero, digamos, votar ahora a Buenos Aires en las primarias permite que la lista de octubre, que es la definitiva, la que define la composición del Congreso y la legislatura porteña, sea amplio y pueda ocupar ese segundo lugar o de oposición clara en la Ciudad de Buenos Aires. Eso quería aclararlo para que se entienda lo de las PASO, porque mucha gente no sabe. ¿Lo nacional se sentirá en la elección en la Ciudad de Buenos Aires o se vota gestión? Que era lo que nos preguntábamos antes. Es una elección que está atravesada por el debate nacional, yo no tengo dudas de eso. O sea que desde ese punto de vista le podría ir peor que en otras elecciones al PRO. Sí, igual yo quiero decir una cosa. Hay una idea muy instalada de que el PRO tiene en la Ciudad de Buenos Aires una mayoría casi infranqueable, pero ustedes recordarán... Mal no le fue, che. No, pero ustedes recordarán, el balotaje de las elecciones porteñas del 2015, Macri había gobernado 8 años la ciudad. Estaba en plena carrera hacia su ascenso presidencial, en su mejor momento político. Y la mitad de los porteños votó para que no gobierne más el PRO. Casi pierde las elecciones. Pero omitís un dato, que en ese momento el kirchnerismo necesitaba solo que Larreta no sea jefe de gobierno para ponerle una traba Fue más. una alianza estrambótica. Es decir, el kirchnerismo fue a votar a Lustó en ese momento. Pero te lo digo, vos lo sabés. Eso es un dato de la realidad, no lo podés omitir. No. En las elecciones vota la gente, votan los ciudadanos, no votan las fuerzas políticas. El 49% de la ciudadanía porteña, después podemos interpretar, votó para que no gobierne más el PRO. ¿No? La gente votó eso. Y de hecho, quiero recordarte que dirigentes del kirchnerismo y de otras fuerzas políticas, al contrario, estimularon en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires ahora el voto en blanco. Puede pensar que votos de Lustó se van a ir a Carrió. No, perfectamente. Lo que quiero decir, después Lustó, que se había erigido como el principal opositor en la Ciudad de Buenos Aires, y que dijo que nunca iba a formar parte del gobierno de Macri, que votaba a Margarita Stolbizer, si no me equivoco mal, terminó agarrando el cargo de embajador de Estados Unidos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque me parece, por lo menos nuestra reflexión es, que si el 49% de la ciudadanía porteña votó después de 8 años de gestión de Macri para que no gobierne más el PRO, hay que discutir si efectivamente esa mayoría absoluta, infranqueable del PRO en la ciudad existe o no. ¿Cuánto tenía que ver también con el voto contra el gobierno nacional anterior y cuánto era realmente
apoyo a la gestión local de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una isla privilegiada en comparación al contexto nacional, digamos. Pero aún así en la isla, ¿cómo cuánto pensás que las políticas económicas pegan de lo que está pasando a nivel nacional, digamos, el aumento del desempleo, el aumento de la inflación, el aumento de la pobreza, está pegando en la ciudad? Es que pega totalmente. Vos mirás las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y están empeorando al mismo ritmo que empeoran las estadísticas a nivel nacional. ¿No están desacopladas? No, están... No, porque aparte no hay políticas públicas para desacoplar, a pesar de que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para hacerlo. La Ciudad de Buenos Aires tiene en la zona sur índices de mortalidad infantil similares a las provincias más pobres de la Argentina. Tiene 1 de cada 10 habitantes que vive en una villa miseria, ¿no? Porque hay una idea de que en la Ciudad de Buenos Aires todo el mundo vive bárbaro, es toda una clase media, que existe por supuesto esa clase media, pero también hay sectores que viven muy mal en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur. La desigualdad entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires se ensanchó durante los 10 años de gestión del PRO. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, es más difícil, por ejemplo, acceder a una vivienda que hace 10 años atrás. Pero el PRO ha ganado también en esos distritos. Sí, por supuesto. Pero yo, por eso, mi tesis, que habrá que comprobar en las próximas elecciones, es que las elecciones exitosas, el éxito político del PRO en la Ciudad de Buenos Aires tenía más que ver con el voto contrario al gobierno nacional anterior que un plebiscito favorable a su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando arrancó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Macri en 2007, 1 de cada 4 familias alquilaba. Hoy 1 de cada 3. ¿No? Los alquileres aumentan muy por encima de la inflación. La diferencia entre la salud pública y la educación pública entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires se ha empeorado. Entonces, yo creo que no hay una gestión exitosa en la Ciudad de Buenos Aires. Y además, con el agravante de la situación nacional, en donde tenemos un gobierno que demuestra cada vez más una insensibilidad absoluta. Yo decía el otro día en otro programa, este es el gobierno de las 3 I. Es un gobierno insensible con los más humildes. Es un gobierno inmoral porque todos los días se le descubren causas de corrupción y negocios turbios. Y es un gobierno más ineficiente. Porque ni en sus propios términos, liberales o neoliberales, como lo quieras llamar, logra una gestión eficiente. Emite un bono a 100 años para que la calificadora de riesgo nos suma la nota y no nos sube la nota. Da un shock de confianza a los mercados para que vengan las inversiones, no vienen las inversiones. Es decir, es que en sus propios términos, propio modelo, dentro de su no propia lógica de modelo, no está funcionando. El mayor... El monetarismo no funciona. Y este era el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Eran supuestamente todos expertos, ¿no? Que nadie les podía cuestionar su sabiduría y su conocimiento, sobre todo en temas como el sistema financiero. Vienen chocando la calecita todos los meses. No paran de dar marcha atrás con medidas que ellos mismos toman por la repercusión que tiene. Digo, pensiones para discapacitados. Digo, empezaron con la Corte Suprema, venían a defender la República. Sí, lo primero que hicieron fue atropellar el Senado. Atropellar el Senado. Hoy salió... Pero lo corrigieron. Se equivocaron, lo corrigieron, volvieron para atrás. Pero vos, ¿cuántas veces te puedes equivocar? Me gustó si vos te equivocás todas las semanas, yo tengo derecho a saber que ya no te vas a equivocar. Es una política. Se te equivoca siempre. ¿Sabés que menos mal que no tenemos misiles nucleares? Claro, podría haber sido una masacre. Me gustó lo que hablaste de la inmoralidad, que está buenísimo. Es más, con esas 3 cosas que dijiste te doy mi voto. Ahora vos acompañan también el espacio de Unidad Ciudadana. Y hablando de inmoralidad, más un poquito de ruido. Te lo quiero decir con mucho respeto. Nada más tenés un montón de candidatos imputados por diferentes delitos. Y me hablaste de inmoralidad. Sí, en la lista, nosotros primero aclarar de vuelta. Está clarísimo. Que somos un espacio que compite en las primeras, hay 3 listas. Los candidatos con los que competimos, la verdad, desde Filmus para abajo, vos podés no coincidir políticamente en nada. Nosotros tenemos acuerdos en algunas cosas y diferencias en otras. No son personas que están cuestionadas por hechos de corrupción, por delitos y demás, los candidatos con los cuales nosotros competimos. Y nosotros nos unimos porque creemos que en este momento en la Argentina lo más importante, más allá de los nombres propios, es tratar efectivamente de evitar que se afiance en la Argentina un modelo económico y político que ya probamos en otros momentos y nos llevó a los peores momentos de la Argentina. El endeudamiento externo que se está llevando adelante, las políticas de lo que se viene. Fíjate, en Brasil se aprobó hace pocos días una reforma laboral. Tremenda. Retrocede la legislación de Getúlio Vargas de la década del 40 es primitivo. Brasil. 100 años. Y eso ahora va a impactar en la Argentina. Primero, olvídate que vengan inversiones. Cualquier multinacional ahora, si tiene que elegir venir a la Argentina, va a Brasil, que puede contratar a la gente, laburar 12 horas por día. No, con lo que pasó con PepsiCo ayer, menos van a venir. ¿Qué van a venir? Viene un tipo y ve lo que pasa con PepsiCo, con una empresa que lo único que quiere hacer es mudarse y la toma más o menos en un escándalo ahora, obviamente no va a venir. No, claramente. Claramente no va a venir. No, disculpame, lo que pasó ayer en PepsiCo fue una barbaridad, una represión como hace muchos años no se veía en la Argentina.
el Estado 2014, Lea, defendiendo pero los no, intereses ¿cómo no se veía? de una multinacional. Entrá YouTube. Estamos perdiendo. YouTube, poné, entrá y listo. Se sabía del fallo del día de hoy, por eso se apuró. Se apuró hablando de la reforma en Brasil. Es tremenda. Claro, hablemos de eso si querés. No, hablemos de eso si querés. Esos trabajadores de PepsiCo, esos trabajadores de Viniste a PepsiCo Argentina en 2015, están peleando Me dijiste, por no su se veía fuerza. hace muchos años, 2014. ¿Vos viste lo que fue la Panamericana con Lear? La represión fue tremenda, pero los 15 policías son los heridos, ¿no? Sí, está bien, pero a ver... Los detenidos ninguno era trabajador de PepsiCo. Los trabajadores de PepsiCo estaban defendiendo su puesto de trabajo con toda legitimidad. Que hoy la Cámara... Hoy hubo un fallo judicial. Pero por eso se apuró la represión porque se sabía del fallo del día de hoy. Y Patricia Bullrich dijo que cuando sale un fallo de la justicia, ellos lo acatan. Bueno, esperemos que acaten el fallo de la justicia que salió hoy, que dice que tienen que recuperarse los trabajadores, ¿no? Porque ellos son muy respetuosos de los fallos de la justicia. El fallo tiene fecha de ayer, no de hoy. Se conocía el fallo. Fecha de ayer. ¿Y entonces para cuál es Se apuró la represión? No, el fallo salió ayer. Los fallos se firman hasta la 1:30 de la tarde. Y el fallo tiene montaron un espectáculo porque piensan que le da votos. Montaron un espectáculo. Pero decilo, lo de Lear fue. Le saca legitimidad a la represión el fallo del día de hoy. Te aclaro, porque por ahí no me conocés. Yo no formé parte del gobierno anterior. Yo tuve las marchas esas que reprimió, donde hubo represión en el gobierno anterior. Pero los trabajadores de PepsiCo están defendiendo su puesto de trabajo. Pero además, por lo que decía antes de Brasil, es muy importante porque están peleando también para que no solamente su fuente de trabajo en PepsiCo, los derechos laborales en la Argentina que fueron conquistados con cientos de años de lucha. Se está modificando el convenio automotriz y se está sacando del horario de almuerzo. Mirá qué preocupante comparándolo con Brasil. En Brasil se está eliminando el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a una obra social, además de que se están poniendo formas de trabajo que están totalmente prohibidas, como en la mayor parte del mundo, como el pago por hora o la extensión de la jornada laboral. Eso se viene en la Argentina, el gobierno ya lo ha dicho. Entonces, me parece que acá... Cualquier cosa que genere empleo hay que hacerla. No, pero porque ya con fracasó. el nivel de desempleo pero no genera empleo eso. No genera empleo. Al revés. Que no aumente el desempleo sería la idea, por lo menos. Que no aumente el desempleo. El gobierno quiere que aumente el desempleo. El trabajador no es un costo, es un eslabón importante en el proceso productivo. Esa es la diferencia de lo que hace el gobierno con respecto a lo que piensan los trabajadores. Esa es la diferencia por esto central. que están diciendo ustedes, venimos con niveles de desempleo altísimos desde hace 12 años. No, pero escúchame. Es un dato, pero es un dato concreto. El dato, yo te voy a tirar un dato. Este mismo discurso de que hay que flexibilizar las condiciones de trabajo para crear más empleo pasó en la Argentina. Sí, no hace 60 años, en los 90. Los 90, sí. El argumento era, si flexibilizamos las condiciones de trabajo, los empresarios van a dar más trabajo porque les va a salir más barato y va a haber más empleo. Y terminó el se triplicó el desempleo en Argentina. Menem 14%. Exactamente. Pasaste de 6% a 14%. Exactamente. Condiciones más flexibles, le quitaste las contribuciones patronales o le redujiste las contribuciones patronales a los empresarios y aumentó el desempleo. Y fuga de capitales, más resultado empresario y se van los capitales. Yo creo que la gran mayoría de la gente que está mirando este programa se acuerda de eso, ¿no? Entonces me parece que sería muy decepcionante para todos nosotros como sociedad volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Y eso es lo que se juega en esta elección y por eso creemos que hay que votar claramente propuestas que están rechazando este modelo. Y gracias por venir. Vamos a hablar del tema PepsiCo porque hoy se conoció también un fallo que ahora vamos a discutir en qué medida frena la decisión de la empresa de dejar sin trabajo a todos los trabajadores que estaban aquí en Vicente López. Recién veíamos a la policía también acá en la terraza del otro lado de la columna de humo. Los manifestantes están colocados en la calle, ya están prácticamente cara a cara. La Fiscalía interviene ante la comisión de un delito. ¿Este delito cuál es? La usurpación de propiedad, el daño y las amenazas sufridas por los directivos de la empresa. Le vamos a dar 5 minutos para que desalojen la calle para avanzar. El choque entre la policía y la gente. Nosotros somos el brazo de la justicia. Cumplimos una orden judicial como esta y lo que tenemos que lamentar es que los violentos, tenemos una policía muy grave, con fracturas expuestas. No. Prácticamente la pelea es cuerpo a cuerpo. La pelea entonces entre los diputados, la policía, los periodistas también que están en el interior. La verdad es que la situación se ha desbordado para todos lados.
Es el abogado Zamora que quiere. Es el abogado, déjelo. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley. Y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo, hay que cumplirlo. ¿Dónde estaban ustedes en el momento de la policía? Estábamos en la puerta de la fábrica, todas mujeres. Muchas son mujeres, ¿no? La mayoría mujeres. ¿Cuántas laburabas en la planta? Yo laburo hace 23 años en la planta, soy papá de 4 hijos, que por cierto desde hace más de 15 días que no los veo. ¿Cómo fue el proceso en las casas? En la fábrica dormía 2 horas, me levantaba, la llevaba a mi hija al colegio. ¿Cómo le explicabas a tu familia? ¿Qué le decías a tu hija? Me dice, mamá, ¿otra vez te vas a trabajar? Fuiste a la mañana, otra vez me voy a la noche, otra vez mamá te vas a trabajar. ¿Y ahora qué le vas a decir? Ahora no sé qué le voy a decir. ¿Te ofrecieron a vos el arreglo económico? A mí me ofrecieron el arreglo económico como a la totalidad de todos mis compañeros. ¿Qué te ofrecían? ¿Cuánto era? A mí me ofrecieron una doble indemnización. Yo la plata no la quiero. Yo quiero seguir manteniendo la dignidad del trabajo, que es lo que dignifica a mí, a mi familia y a la familia de mis compañeras y compañeros. Con otras compañeras más y otro grupo más de compañeros no agarramos la plata. Y las compañeras que arreglaron porque las llamaban mañana, tarde, noche, extorsionándolas que agarren la plata porque si no después no le iban a dar más nada. Que le iban a dar el 100%, el 50% y las extorsionaban que arreglen y se vayan. Arreglar y andate. Yo quiero el trabajo, la plata no. El desalojo de PepsiCo provocó una polémica que ayer colonizó virtualmente la agenda de todos los noticieros. Y hoy se le agregó otro round, otro incidente, porque la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó que la empresa PepsiCo cumpla con el deber de ocupación de al menos 10 trabajadores de la planta de Vicente López que iban a ser desafectados, ¿sí? Tengo en línea justamente a uno de los magistrados que firmó ese fallo, es Luis Raffaguelli. Doctor Raffaguelli, Graña le habla. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal, Calania? ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos qué representa este fallo, qué alcance tiene, a quiénes corresponde, a ver un poco del detalle. Mire, el caso concreto son 10 trabajadores que se presentaron en apelación porque en primera instancia había sido rechazada su petición. Se presentaron en apelación ante la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, planteando que ellos exigían su derecho al trabajo. Nosotros examinamos los elementos que había en la causa, la situación probatoria, los elementos documentales que había, y verificamos que de los telegramas de notificación de la empresa surgía que la empresa, simultáneamente con la notificación de que iniciaba un procedimiento de crisis, los despedía. Eso se contrapone con las leyes nacionales, particularmente la Ley Nacional de Empleo, 24.013, y los decretos reglamentarios que establecen que hasta que no concluya el procedimiento de crisis no se pueden adoptar medidas como la que adoptó la empresa. A ver, a lo mejor le hago una pregunta de sentido común. ¿La empresa no puede entonces ni mudar ni cerrar su planta legalmente? No. Lo puede hacer, pero primero tiene que concluir el procedimiento de crisis. ¿Qué sería? Y además, siendo una empresa de más de 50 trabajadores, el decreto 2072 del año 94 le exige que deberá como mínimo explicitar las medidas para superar la crisis o atenuar sus efectos. Y nosotros no vimos en el expediente, primero, que surgieran constancias de la conclusión del procedimiento de crisis, ni tampoco este tipo de explicaciones. Por lo tanto... O sea, usted lo que quiere decir que no hay crisis en PepsiCo como para que pueda apurarse a despedir a los trabajadores. Es una cuestión de tiempo. En el expediente no había esos elementos y por lo tanto se impone que se cumpla el deber de ocupación que establece la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis, y los tratados internacionales. Me quiero detener en eso. ¿Qué es exactamente el deber de ocupación? El deber de ocupación es la obligación de la empresa de dar ocupación a un trabajador. Es decir, usted si tiene contratado a una persona, no la puede tener sentada en una silla, le tiene que dar tareas.
y por lo tanto, si el despido está hecho fuera del tiempo que la reglamentación exige, evidentemente la relación de trabajo sigue existiendo con los derechos y obligaciones pertinentes. El fallo, de manera que... Sí. ¿El fallo frena el proceso indemnizatorio, los SECLO que se iban a firmar ahora? ¿O los que quieren pueden acceder a indemnización? Le explico, Grania. La gente que se presentó en este expediente son 10 trabajadores que no aceptaron la indemnización. El alcance de este fallo está limitado a estos 10 trabajadores. Después, por supuesto, la fundamentación del fallo y los elementos que surgen, quizás trabajadores que están en una situación análoga o igual a la de estos trabajadores... Sí, claro, adhieran. Podrán invocarlo en otro expediente, pero los trabajadores que ya aceptaron y cobraron la indemnización, no sé si la habrán cobrado ya, pero por lo menos que la aceptaron, están en otra situación legal. Por eso que quiero aclarar bien que este fallo, el alcance que tiene, es referido a esos 10 trabajadores que el fallo bien individualiza. Claro. Y por supuesto que el fallo, para que no sea un fallo que caiga en el vacío, establece una penalidad en el caso que la empresa no lo cumpla. Por supuesto que nosotros, lo que nos llama la atención es que un procedimiento de crisis, por mi larga experiencia en el fuero laboral, normalmente un procedimiento de crisis expresa verdaderamente una dificultad muy grande de una empresa de seguir adelante, de pagar salarios, cargas sociales. Claro. Y esto no parece porque en este caso es una empresa próspera. Acá lo tengo a Néstor Espósito que le quiere preguntar algo, doctor. Buenas noches, doctor. La multa o la sanción económica que le impone el fallo en caso de incumplimiento son 5.000 pesos diarios. Para una empresa como PepsiCo no parece mucho dinero. ¿Qué pasaría si la empresa decidiera pagar esa multa de 5.000 pesos diarios en lugar de aceptar la reincorporación de los 10 trabajadores? Bueno, eso puede ocurrir. Tampoco la sanción combinatoria es algo definitivo. Esto es algo bajo apercibimiento. Si hay una actitud que es renuente con con el cumplimiento de un fallo judicial, podría eventualmente evaluarse un agravamiento de esa sanción. Pero eso nosotros no lo podemos saber. Es decir, lo que uno interpreta es que entre las partes de un conflicto laboral siempre es deseable que haya un diálogo social, que haya un diálogo entre el sindicato, la empresa, la comisión interna y que se... A la luz de lo que pasó en la recuperación de la fábrica, el diálogo parece que está cortado. Doctor Raffagelli, le agradezco mucho el contacto. Gracias, Brian. Hasta luego. Javier Milei, ¿su opinión sobre esto? Me parece que esas son las actitudes que condenan a la pobreza a este país. Digo, no poder disponer de la propiedad privada es castigar la inversión, es castigar la acumulación de capital per cápita, es condenar al trabajador a mayor pobreza. Eso es lo que vos estás viendo, que supuestamente están defendiendo al trabajador, lo están condenando a la pobreza. Porque ¿sabes lo que pasa? Pero acá hay un fallo. No, digo, si el fallo lo que quiera, digo, las reglas de juego acá en Argentina son todas una payasada, están hechas en contra del capital y así nos va. Hace 70 años que no paramos de caer en el ranking mundial, de ser el 5º país más rico del mundo pasamos a ser el número 55, así que, digo, con lo cual, digamos, si hay algo que muestra el entramado legal de los últimos 70 años en Argentina es el entramado de la decadencia. Esta situación, mira, yo, digamos, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo todo el trick por el cual, digamos, previo al capitalismo, el nivel de pobreza en el mundo, la condición natural del hombre fue la pobreza, por miles de años, hasta que llegó el capitalismo. Había 95% de pobres en el mundo, hoy son 5%. Es decir, ok, entonces, ¿de qué va esto? El secreto es la productividad. La productividad solamente vos la alcanzás, digamos, teniendo máquinas. Ahora, yo siempre suelo hacer el ejemplo de la retroexcavadora, ¿no?
Es decir, si vos, digamos, vas a hacer pozo con una palita que usás en la playa y vas a hacer nada y tu retribución va a ser magra, ¿sí? Ahora, si vos haces con una retroexcavadora, tu remuneración, como sos mucho más productivo, va a ser más grande. Ahora, tener una retroexcavadora cuesta 5 palos verdes. A ver, digamos, decime los trabajadores, ¿sabes qué? Es muy fácil, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hacía yo? Digamos, quieren exigir la planta abierta, porque aparte este caso, digamos, no es que no lo sabían, esto estaba avisado hace 3 años, sí, los problemas de productividad y funcionamiento de esa planta son groseros, pasaban cosas muy jodidas allá adentro, sí, y la verdad es que ¿Por qué cosas? Bueno, digo, digamos, andá y averiguá, digamos, vos sabés que podés buscar bien la información sobre algunas irregularidades de cómo funcionaba dentro de esa empresa, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hay abuso, digamos, con los derechos, digamos, porque aparte los derechos no son gratis. Entonces, ahora la empresa quiere cambiar de lugar y no lo vas a dejar hacer, o sea, ¿por qué no lo vas a dejar hacer? Ahora, digo, ¿yo sabes lo que haría? Digo, agarraría esa planta y ¿sabes qué? Se las dejaría operar a los trabajadores. Y que la manejen con los criterios comunistas con los que los quieren operar y vamos a ver cómo le va. Eso sí, cuando empiecen a tener problemas, que no vengan a pedir subsidios. Entonces, que agarren una empresa próspera y vas a ver lo que haga. ¿Sabes qué? Así queda una muestra cabal de lo que esas ideas producen. ¿Entendés? Que quede bien claro. O sea, dásela. ¿Sabes lo que haría yo? Digo, yo pagaría la plata, ¿sabes para qué? Para que se la queden. ¿Sí? Y ponerle el banco de prueba, porque de esa manera por lo menos nos vamos a evitar unos costos sociales enormes. Entonces ponemos eso, a ver, mirá cómo funciona el socialismo aplicado, mirá cómo funciona la bosta de la teoría valor-trabajo, mirá cómo va a funcionar, ¿sí? Dale, digamos, o sea, ahí estaba Del Caño, ¿sabes qué? Que ponga todas esas cosas que él promete en la campaña y que le haga operar así, vamos a ver qué pasa, ¿me entendés? Así queda bien claro qué cosas no funcionan, porque ¿sabes qué pasó? Antes de los 90, en el año 89, había un muro, ¿viste?, que separaba al comunismo, sí que son estas ideas, y, digamos, el capitalismo. Y yo que sepa, el muro se cayó y aplastó a los zurdos. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, ahora, digamos, se van mutando, van cambiando, pero la realidad es esa. Entonces, seguí combatiendo el capital. Hace 70 años que lo hacemos. Ahora, ¿hay experiencias de empresas autogestionadas, recuperadas? Sí, con subsidios, con impuestos eliminados. Bueno, no, pará. ¿Producen? No, pará, vamos por partes. 2 cosas. Una, no operan con los mismos regímenes impositivos. Es decir, ponerle el régimen impositivo que hace todo inviable en este país, y eso también va a ser inviable, ¿sí? Y otras, ¿sí?, operan con montañas de subsidios. Entonces, ¿qué piola? Digamos, ¿sabes qué? Digo, puedes tener toda la pérdida que quieras, y total va a venir otro boludo a pagar esa cuenta. ¿Me deja preguntar y sin gritar? Sí, no, esto es parte de la pasión, no es nada personal. En el caso de PepsiCo, ¿los problemas laborales de PepsiCo son parte de la presión tributaria? No necesariamente, son parte, digamos, de los abusos, ¿sí?, digamos, que ha cometido Argentina en materia de legislación laboral, ¿sí?, que lleva a condiciones donde un trabajador de repente, ¿sí?, hace cualquier desastre y, bueno, digo, no se lo puede tocar porque el entramado legal hace que sea inviable, con todas las leyes de protección de empleo, todo eso. Lo único que hace, las leyes de protección de empleo, ¿sabes lo que hacen? Generar más desempleo. Quiero sumar aquí a la conversación a Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrio de Pie. ¿Qué pasa cuando la gente pierde trabajo en los puestos, se pierden empleos industriales? ¿Dónde van? Yo creo que acá, bueno, evidentemente a sobrevivir, ¿no? Por eso muchos no aceptan la doble indemnización. Pero claro, hoy estuve con trabajadores, una conferencia de prensa que se hizo en el Congreso acompañando el reclamo, y muchos de ellos no aceptaron la doble indemnización que ofrecía la empresa porque saben, porque este país ya lo vivió en los 90, que esa doble indemnización no genera y no garantiza una continuidad, una posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. Aunque la dividas por 2 años, a los 2 años tampoco conseguís laburo. Está muerto. Entonces, ese es un dato. Y el otro dato es el contexto en el que vivimos. Primero, un dato en relación con la empresa, una empresa monopólica. Tiene el 80% del mercado de snack en la Argentina. Tiene una enorme rentabilidad. Y la verdad que el gobierno, en lugar de ponerse garantizando las ganancias de una empresa, que esas ganancias las va a fugar a su casa matriz, o las va, digamos, por decirlo políticamente correcta, la va a reenviar en términos de ganancias a su casa matriz, debería defender a los trabajadores. Acá hay un claro entramado judicial
de la política económica. Pero judicial no, porque a él le salió fallo en contra. Bueno, pero previamente ese fallo se estiró para poder actuar previo, porque se conocía ese fallo, para que la policía actúe previamente en complicidad con el gobierno nacional, con la fuerza de seguridad y las barbaridades que dijo Patricia Bullrich. Las barbaridades que dijo Patricia Bullrich, de manera macartista, de manera de cuarta, echándole la culpa a los trabajadores. Esto es muy básico. La empresa quiere producir más, pero te quiero una pregunta. La empresa quiere producir más y dice que en ese lugar no puede. No, los derechos de propiedad son joda. Entonces decide mudarse a otro lugar, donde va a dar empleo también. Y además es para producir más. No se puede, no lo puede Yo, si fuera gobierno, en este contexto, defendería los puestos de empleo, aceptaría que la empresa se pueda mudar, pero tiene que garantizar todos los puestos de trabajo. Fíjate esto, le querés vulnerar el derecho de propiedad. Te molesta que genere las utilidades y usás una definición de monopolio incorrecta. El problema, ¿cuál es el criterio de Estado? El Estado en este contexto, contra una empresa monopólica extranjera que tiene el 80% del mercado, tiene que defender a los trabajadores. Está mal el argumento del monopolio. No, porque, Javier, el problema es que tus ideas, para implementar tu idea o la idea del gobierno, hay que matar a 20 millones de argentinos. No. La idea del gobierno no es la que yo tengo. Tienen que estar afuera y tampoco, y tienen que estar sin laburo. Palabras a mí, porque, digamos, las ideas de izquierda que vos defendés, entonces mató 150 millones de seres humanos. Porque ¿dónde se el problema es defender. A mí no me jodas con eso. A mí no me vengas con esa boludez. Vamos, no me chicañes. Discutime en serio. Discutí en serio. Porque usted mató a 150 millones de seres humanos. Vamos, que si mató gente, los zurdos tienen vamos a el discutir récord. cosas más grandes, vamos a discutir cosas más pequeñas. Hay una diferencia, está bien, se cortan puestos de trabajo acá, pero se genera en Mar del Plata. En Mar del Plata no hay mayor desempleo que acá. No se genera la totalidad de los puestos de trabajo. Hay una reducción. Es más, hoy decían los trabajadores que la empresa está importando chisitos de Chile. O sea, este gobierno avala que echen a 600 trabajadores y que la producción en el mercado interno sea con trabajo exportado. Entonces, acá el punto es, a él le importa un rábano la propiedad privada. ¿Sabes qué? Sin propiedad privada no va a haber inversión. Sin inversión, los que peor van a estar son los trabajadores. Hoy los trabajadores porque no tienen capital. ¿Por qué no se logra regenerar puestos de trabajo industriales? Porque si hubiera más puestos de trabajo industriales... Yo te voy a decir un ejemplo. Porque el contexto... Hay varios problemas por qué Argentina no genera puestos de trabajo. Yo te los voy a dar uno por uno. Primero es la escasez de ahorro. Vamos a los industriales. No, pero digo, esto es general. Digo, esto es Argentina, digo, le está subiendo la tasa de desempleo. O sea, digo, este gobierno le sube la tasa de desempleo. Y el otro gobierno, para mantener la tasa de desempleo maquillada, metió 1.400.000. Pero detengámonos en el aumento del desempleo. Espera que digo, estoy explicando yo. A ver, entonces, primer punto. Vos para tener inversión necesitas ahorro. ¿Sí? El principal desahorrador de la economía argentina es el Estado. Punto uno. ¿Sí? Punto dos. El déficit fiscal al que va el Estado, consolidado nación, provincia, municipio y Banco Central, 11 puntos del PBI. Es el segundo más grande de la historia. Y vos sabés muy bien que esos niveles de déficit fiscal, cuando se corta el financiamiento, se llama piña. Bruta crisis. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento. En el mundo, sí, la tasa de interés está subiendo. ¿Por qué? Porque está recuperando, entonces los fondos ¿dónde van a ir? No van a venir acá, se van a ir a Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el tercer punto. El cuarto punto sí tiene que ver con la corporación política. Son los sodomitas del capital. Digamos, si vos llegás a ganar un mango, van a hacer todo lo posible para expropiártelo. ¿Por qué? Porque está mal visto ganar plata. Diga, acá está mal visto ganar plata. Es más, este ejemplo, sí, es una bruta vulneración del derecho de propiedad, donde una empresa no puede realocarse. ¿Sí? Ahora, si vos lograras superar todas estas barbaridades, que es una montaña de problemas peor que el Everest, te matan impuestos. Con lo cual, eso hace que en Argentina no haya inversión. Mirá, mientras que en América Latina, que no es el paraíso de la inversión, hay en promedio 22 puntos del PBI, acá nos llegamos a 15. Así no se crece. Juan. ¿Qué me dicen ahí ustedes? A Esteban, ¿vos me decís que es Néstor corriendo con las pastillas azules? No, no es Néstor corriendo con las pastillas. No, es un pobre jubilado que se agarra fuerte de los medicamentos. ¿Y por qué hablamos de medicamentos? Porque en estos días aumentaron fuertemente. Acá podés ver el aumento de algunos medicamentos de los que consumen los jubilados. Fíjate en los últimos años, ¿no? 222%, 94%. ¿Qué muestra claramente? Y tiene que ver con el tema que decía Javier Milei recién. Que los laboratorios están ganando mucho dinero. Si mirás el resultado en dólares, laboratorios multinacionales e internacionales ganan el 50% en dólares. Y lo voy a comparar con América Latina. Mirá estos tres países. Cobertura con la canasta básica de este lote de medicamentos. Chile cubre
4,28. Argentina solo el 2,2. ¿Qué quiere decir esto? Que los laboratorios cobran en la Argentina los medicamentos mucho más caros y tiene una rentabilidad del 50% en dólares. Por eso yo digo, el Estado tiene que participar, gravar con impuestos, para que en Argentina también los medicamentos lleguen a los jubilados a un precio el cual necesitan, ¿no? ¿Y qué va a pasar en las elecciones? ¿Hay voto bronca en los sectores más castigados? ¿O los planes sociales que está manteniendo el macrismo funcionan como para un crédito electoral para una nueva oportunidad para el PRO? No sé qué es lo que va a pasar, yo sé lo que veo, y lo que veo es que hay pérdida de empleo, las pymes están cerrando por todos lados, producto de los tarifazos, es lo que uno ve cuando concurren a los comedores cada vez más chicos. Este es un dato que no es de hoy, ya hace prácticamente... El gobierno dice que está manteniendo y aumentando los subsidios a la gente que más lo necesita. El problema es que eso no es vida. O sea, nadie se conforma viviendo un subsidio, lo que se quiere es trabajo. Entonces, este gobierno, el problema es que está destruyendo empleo. Por supuesto que esto viene de años atrás, no es que la verdad que del 2007 que se empezó con el proceso inflacionario y desde un tiempo atrás que se vive destruyendo empleo porque hace 5 años que no se genera empleo, la verdad que la situación económica está muy difícil. Ahora, ¿qué va a pasar en las elecciones? Bueno, se verá qué alternativa se puede canalizar esa bronca. Ahora, lo que está claro es que hay bronca, porque ¿cómo no va a haber bronca si uno ve que se pierde empleo, si la plata no le alcanza, digamos, el gobierno no da pie con bola en construir una esperanza, porque dice el segundo semestre, después plantea los brotes verdes, y lo único que se ve es destrucción de empleo. Entonces, es muy cortito, un dato del tema del empleo, no refuerza a Milei no necesita que yo lo refuerce. En la ciudad de La Plata, la Boca de La Plata extorsiona y presiona a los empresarios. ¿Qué hacen los empresarios? Dejaron de construir. Es decir, el albañil que quería tener trabajo en la ciudad de La Plata hoy no lo tiene. Porque esa empresa prefiere construir en Verazategui. Pero yo te voy a incorporar un par de elementos más. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un régimen laboral que hay que pensarlo, repensarlo. No digo flexibilizarlo, seguramente ahora, pero hay que repensarlo. Porque si no, ¿sabés lo que estamos haciendo? Reforzamos al que tiene empleo. Pero el que no tiene empleo, no le estamos dando ninguna posibilidad. Si no, preguntan los albañiles. Pero yo te voy a dar dos elementos más breves. Uno, la apertura de importaciones. O sea, si entran productos de afuera, se destruye el empleo que hay aquí. El otro, bueno, pero tiene que ver con lo que vos señalás, donde vos incorporás la culpa en el costo laboral y en la actitud de los sindicatos. Hay un elemento que define el gobierno en términos de política económica que tiene que ver con la apertura de importaciones y que eso hace que no puedan competir un montón de empresas locales. Y luego los tarifazos sobre las pymes. Entonces, acá el problema no es porque si uno mira el empleo y pone la discusión sobre el costo laboral únicamente en términos de, como lo plantea el gobierno, deja de ver un montón de variables que son importantes. Digamos, hay un punto con el cual coincido con Daniel y que hay una parte en común entre ellos dos, y aun cuando ellos no lo notaron, y hay dos, problemas en el argumento de Daniel. Voy a ir primero por los argumentos de Daniel, después voy a decir la parte que están todos de acuerdo. Lo de las importaciones es una falacia, ¿sí? Digamos, esa falacia se llama la defensa de la industria X, ¿sí? Por la cual cerrás la economía. En realidad, cuando vos abrís la economía, ¿sí? Vos vas a pagar más barato por ese bien, ¿sí? Entonces a vos te quedan recursos que los vas a usar en otro sector de la economía y se van a crear puestos de trabajo en otra parte. Con lo cual, eso es una falacia, no es cierto que lo que genere desempleo es la apertura. De hecho, si vos tomás el caso de Suiza, ¿cuántas cosas produce? Chocolate, relojes, navajas, bancos. Claro, y bancos, y turismo, ¿sí? Entonces, ¿y qué? ¿Viven a eso nada más? No, llegás a cerrar esa economía, yo te puedo hacer una pregunta. Una pregunta que estás equivocado. ¿Sí? Y además, aquellas economías que son abiertas son 9 veces más ricas. Sí. Es el primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con el costo laboral. Argentina, digamos, la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador es 65%. El segundo en el mundo en esa cosa demencial castigadora de trabajo, tiene 35. Es decir, y todo lo demás tienen cosas razonables en términos de 10, 15. Es decir, nadie castiga el trabajo más que la política de la justicia social argentina. Ese es el segundo punto. El tercer punto, y que ha estado sobrevolando acá, y que es cierto que todas estas manifestaciones perjudican la inversión, más toda la macro podrida que genera este gobierno que no la sabe manejar, pero hay otro problema más. Este país no tiene horizonte. Este gobierno, ¿sí? Digamos, a ver, para que te des una idea,
Si este gobierno logra materializar su hipótesis de crecimiento del 3%, en el año 2009, en el 2020, discúlpame, vamos a tener el mismo PBI per cápita que el del 2011. Habremos perdido una década. Es decir, esto es como, viste, vos querés salir campeón y ¿qué hace el gobierno? Se cuelgan todo el travesaño, ¿sí? Esperando salir 0-0. La verdad es que es muy difícil que vos puedas mantener el 0-0. O sea, lo más probable es que no lo logres, pero suponete que lo lograras. Tenés 1 de promedio, ¿sabes que con 1 de promedio descendés? Este gobierno, ¿sabes lo que nos está proponiendo? Volver al 2010. Nos está proponiendo descender a la vez dignamente. Muchachos, gracias por venir. Y otro de los que lanzó la campaña hoy fue Florencio Randazzo. Está en deuda. Pasaron más de 30 años y tenemos una deuda con el pueblo argentino. La democracia nos dio la respuesta suficiente para llegar a todos los sectores de la Argentina, para lograr una Argentina más justa. Yo soy, como les decía el Chivilcoy, heredé de mis abuelos el apego al trabajo, de mis padres, la rebeldía contra la injusticia y el compromiso de trabajar para resolver esas injusticias. Esos valores son los valores no solamente de los pueblos del interior, sino de la mayoría de los argentinos. De un país que fue forjado con migrantes que huían producto de la guerra y de la hambruna y vinieron a trabajar y nos marcaron a fuego con sus valores. Bueno, ahora el señor candidato mudo, Florencio Randazzo, que tanto tiempo permaneció mudo, ahora habló en un par de programas de televisión, esperemos que venga un día aquí a tercera posición. Hoy hizo su acto de lanzamiento en Bolívar, también copiando esta escena 360, en el caso de Randazzo y el candidato, el primer candidato a diputado, el intendente de Bolívar, Bali Buca. Eduardo Buca, no Eduardo, Eduardo le dicen Bali Buca. También un ring armaron como para desde ahí salir a pelear. Sí, más peronista que los otros, ¿no, Rolo? Me parece. Sí. Y con más gente también que los otros. Tienen también ahí un poco del movimiento Evita, un poco de algunos sindicatos, entonces por eso utilizaron un poquito un discurso un poco más peronista. Hernán Lechner, candidato de Unidad Ciudadana en San Martín, ¿estuviste en el acto en Mar del Plata? Sí, acabo de llegar, de hecho. ¿Sí? Podés ser cronista porque no dejaron entrar los periodistas. No, fue un muy buen acto para mi gusto, obviamente. Soy parte del espacio. Un poco imitando lo que había sido Arsenal, con casos, bueno, de lo que está viviendo la gente de carne y hueso, como dice Cristina Fernández de Kirchner. Y algunos ejemplos que mencionó. Estábamos en Mar del Plata, un caso de una persona que se dedica a hacer pulóveres y que pasaba los datos estadísticos, me los anoté porque me llamó la atención. En las 3 cuadras donde tiene su comercio, 26 locales cerrados, a los que le sumaba 5 que tenían carteles de liquidación por cierre. Es decir, tendríamos que sumar... La famosa avenida de los pulóveres. En la avenida de los pulóveres, en Juan B. Justo, casualmente, dice... Es el cambio climático, no es el cambio económico, amigo. Tiene 10 cuadras, sinceró, dice, no conté los de las 10 cuadras, conté lo de la cuadra donde yo estoy, las 2, la anterior y la posterior, y mencionaba estos 26 casos más otros 5 con carteles. Bueno, otro caso de quien vende neumáticos, 50% de caída en sus ventas, otra persona que era obrera textil, que contaba las dificultades para llegar a fin de mes, mencionaba el caso de la garrafa, decía, yo no tengo gas corriente, y lo que tengo que comprar es la garrafa, pasó de 90 pesos que pagaba a fines de 2015 a 190 que le había comprado recientemente. En fin, distintos casos que expresan la situación que estamos viviendo, que recién discutían al aire. ¿Es funcionar como una amnistía para los que dejaron de votar al kirchnerismo en las últimas 2 elecciones? Yo lo que creo es que lo que estamos viviendo hoy es que hay mucha gente que tal vez ha votado a Cambiemos, creyendo lo que le habían prometido. Por lo menos en segunda vuelta. En segunda vuelta, tal vez en primera vuelta también, porque creyeron lo que le habían prometido. Si uno repasa toda la campaña de Cambiemos previa al 2015, encuentra que, bueno, no hicieron nada de eso, al contrario, dijeron una cosa e hicieron otra. Entonces, hay mucha gente que me parece que está frustrada, decepcionada, que creían que iba a vivir mejor y naturalmente, si vos crees que vas a vivir mejor, tal vez elegís eso, lo que están viviendo y lo que te repite la verdad. A mí me pasa en San Martín, mucha gente se siente arrepentida de haber votado eso porque hoy realmente le va mal. Estos son algunos de los casos. Había un caso de un taxista
que mencionaba también sus dificultades. Claro, uno no repasa esas cuestiones, pero estos días cuando aumentó el combustible, este taxista que hablaba decía, bueno, en realidad a mí me descuentan el costo del combustible de lo que yo... Eso pasa, es cierto, pero pasó con el gobierno de Cristina eso también. Aumentó 7,2%. Claro, el gobierno de Cristina también pasó. Los ingresos de este taxista, que además, por cierto, la verdad, lo había escrito en Facebook y leyó la carta, pasaba y contaba, esto son las 10:20 y no sube nadie, son las 11:15 y estoy primero y todavía no sube nadie, y contaba, había hecho el primer viaje, 50 pesos, claro, y decía, ¿qué hago con estos 50 pesos? Tengo que pagar la luz, el gas, etcétera, el agua, etcétera, etcétera, y naturalmente no le alcanza, digamos, lo que sucede hoy a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en cualquier distrito, y lo que uno percibe es que no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, y esto es una gran dificultad, y en todo caso... Unidad Ciudadana lo que pretende es representar justamente a aquellos que han quedado excluidos. Quiero cambiar de tema, pero no quiero que te vayas porque seguramente vas a tener algo para opinar de esto. Me preocupó algo que está pasando en el Riachuelo. Atención porque tuve acceso a algún grado de información sobre un escándalo que se viene. Ahora les voy a pasar los detalles. Primero recuerden un tape que mostramos hace poco que muestra que el gobierno anterior tampoco, pero este gobierno tampoco supo qué hacer con el Riachuelo, que no es cualquier cosa. Es una fuente de contaminación que afecta a millones de personas y donde se está poniendo mucha guita, pasa el tiempo y nadie sabe qué hacer. Ojalá se discutan estas elecciones. Yo soy Gabriela Seijo, directora de operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti de Acumar, que en el día de la fecha no pudo asistir. Permítame, se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar. Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Oliver. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la DBO del... Perdón, usted dice se gastaron 5.200 millones. Bueno, este tape continúa, es un papelón tras otro. En la última audiencia en la cual citaron a las autoridades de Acumar para que dieran explicaciones sobre qué habían hecho para sanear el Riachuelo, y ahí tenían el papelón es constante. Cada uno de lo que fueron pasando fueron haciendo este papelón. ¿Qué me acabo de enterar? Se están comprando aireadores, barcos aireadores, ¿sí? Que van a inyectar aire en el cauce del Riachuelo, y al hacerlo lo que van a buscar es disminuir el olor, disminuir la contaminación, inyectando oxígeno, aire, qué sé yo. Pero lo que a mí me preocupa es alguna cosa que estuve chequeando y preguntando, porque esos barcos aireadores van a remover el sedimento que está abajo en el Riachuelo, que es un sedimento altamente tóxico y peligroso. Al removerlo, ese sedimento va a salir por el Riachuelo hacia el Río de la Plata. ¿A dónde? A las tomas de agua, muchachos. Le pedí a Sergio Ferrari, que es ingeniero químico y especializado en temas ambientales, que me venga a explicar esto. ¿Es verdad esto? Mirá, yo no tengo ninguna confirmación oficial. He escuchado en la versión, lo que te llegó a vos está... A mí me dicen que los barcos ya están comprados. Está dando vuelta. No sé si están comprados. Lo que sí sé que hay ya comprados, sí, aireadores, que son una especie de balsas flotantes, que lo que van a hacer es airear el agua del Riachuelo, y algo que vos decías es cierto. Esos aireadores, por el sistema de funcionamiento que tienen, lo que van a hacer es trasladar contaminación de los sedimentos que... ¿Qué hay en el lecho del Riachuelo? Y en el lecho del Riachuelo tenés todos los metales pesados, porque en el Riachuelo hay una sustancia que se llama mercaptano, que tiene un poder benéfico, en este caso, que es, se adosa, para decirlo coloquialmente, a los metales pesados y los hace decantar. O sea, lleva metales pesados hacia el fondo. Digamos, eso algún día hay que removerlo con mucho cuidado, con una técnica especial. ¿Removerlo así con aireadores es un peligro? Es una locura, porque lo que vos haces es pasar todos esos metales pesados al agua. Pero además de eso, muchos de estos elementos
Si vos los oxidás, los convertís en un estado químico que pasan a ser más solubles en agua, no sé si es claro lo que digo, hoy son insolubles, de esta manera se solubilizan en agua y además muchos de ellos toman carácter cancerígeno como el cromo, que está llena la cuenca por efecto de las curtiembres. ¿A vos te llama la atención este tipo de movimiento en la gestión, en la gestión más técnica? No, ¿en qué sentido me llama? No, que en el sentido de no sé qué es ineficiencia, me parece que hay poca vocación de resolver el problema, ¿no? Digamos, yo vengo de San Martín, en el caso, digamos, las discusiones que son, por ejemplo, con la capital, en los ríos que intervienen la capital y la provincia de Buenos Aires, en general, las comisiones que tienen que ver con la conformación para discutir el funcionamiento de la cuenca nunca se han podido hacer, digamos. Y con la gestión de Macri siendo jefe de gobierno, ¿no? Lo que me parece que no hay mucha voluntad de resolver estas cuestiones, porque son cuestiones que tal vez, bueno, marketineramente no son redituables. ¿Es marketing esto? Mirá, ¿O es necesidad de mostrar algo en el Riachuelo para superar el papelón de la audiencia? Yo les diría que si quieren mostrar algo, pongan luces de colores, hagan algo inofensivo, porque mostrar esto es profundizar el problema. Mejor que no hagan nada. Muchísimas gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Pasen buen fin de semana. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. La línea gratuita para acceder a tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Garantía de derechos.